los maestros necesitamos ser arquitectos porque necesitamos fijarnos en lo práctico, en lo útil, en lo accesible, pero también necesitamos ser anfitriones para fijarnos en lo cómodo, en lo acogedor, en el cuidado. Cuando pensamos desde nuestro rol de arquitectos, producimos planificaciones, producimos mapa. Cuando pensamos desde nuestro rol de anfitriones, producimos experiencia y el mapa se convierte en territorio. Somos arquitectos para no ser improvisados, para no ser ineficaces, para no hacer cualquier cosa lo primero que se nos ocurra. Y somos anfitriones para no ser indiferentes, para no ser insensibles, para registrar lo que de verdad está sucediendo más allá de lo planificado. Somos arquitectos para construir, somos anfitriones para deconstruir. Somos arquitectos para usar las herramientas adecuadas, y nadie va a renegar de eso, y yo no voy a renegar de eso. Hay que usar las herramientas adecuadas, pero somos anfitriones para acordarnos que lo que importa son las relaciones, y para prevenirnos además de que las herramientas, que son herramientas, son para que nosotros las usemos y no para que ellas nos usen a nosotros, como sucede con tanta frecuencia con las herramientas tecnológicas. Bueno, hasta acá la presentación con Daniel Blablavsky y este doble juego de profesor como arquitecto y profesor como anfitrión. Bienvenidos a quienes se suman. María Ruiz Yuri es mi nombre, Eliana Barberis, con quienes estamos desarrollando este curso, que tiene que ver con enseñar en la modalidad híbrida, pensado inicialmente para una próxima implementación en el IECA, en la carrera de abogacía, pero tiene previsto extenderse a también algunas comisiones del primer año. En ese sentido lo hacemos de esta manera, pensando que es lo que el punto de partida, y si querés, Eli, pasar a la próxima diapositiva, un punto de partida que para nosotros es fundamental, es que si bien hoy vamos a hablar específicamente sobre la modalidad híbrida, qué características tiene, qué recomendaciones de orden práctico o qué estrategias concretas podemos utilizar al momento de planificar la enseñanza en esta modalidad, sí nos parece importante no perder de vista que lo que hablemos hoy tiene que ver con este profesor arquitecto que planifica, que diseña un mapa, ¿sí? Que no improvisa, que prevé las condiciones, como seguramente muchos de ustedes ya lo hacen en la modalidad presencial, pero también en un docente anfitrión que prioriza las relaciones, que busca el cuidado, y que eso no debería perderse en ninguna de las modalidades. Por eso, como anticipaba Eliana al inicio, en estas 2 horas vamos a intentar compartir con ustedes algunas orientaciones, recomendaciones, también dar lugar y dar la palabra a quienes, por lo menos más de un 70%, por lo que vemos en la encuesta que respondieron, ya tienen experiencia enseñando en la modalidad híbrida, con lo cual queremos también abrir el juego que muchos de ustedes compartan algunas recomendaciones o sugerencias o la propia experiencia y poder verlo desde ahí. Y lo segundo que tenemos para señalar es que esperamos, y lo vamos a ver al final del encuentro de hoy, que lo que conversemos hoy sirva para quienes quizás aún en lo inmediato no tengan previsto enseñar en la modalidad híbrida. Creemos, y estamos convencidas en realidad, de que el paso por algunas modalidades alternativas de enseñanza, como la modalidad híbrida, la educación a distancia o la presencialidad remota, a muchos de quienes hemos pasado, quienes damos en clase en esas modalidades, nos transforma también en la presencialidad. ¿Por qué? Porque hay ciertos componentes, esto mismo de la planificación, de tener en cuenta, lo vamos a ver más adelante, pero la individualidad de los estudiantes que están sentados con nosotros, pero también conectados remotamente, y ese tipo de cuestiones ya no se nos pasan por ahí desapercibidos o no las naturalizamos tanto una vez que empezamos a trabajar en otras modalidades. Entonces, bueno, a la espera de que todo esto sume en las prácticas de enseñanza de cada uno, es que pensamos junto a todo el equipo en este curso. En relación a eso, bueno, poníamos por ahí esta frase como de que pensar la modalidad combinada es una oportunidad también para no solo esto que decía María, repensar nuestras prácticas de enseñanza y también los aprendizajes en otras modalidades que no son la híbrida, sino también para repensar el espacio que le damos a los entornos virtuales también, que acá no los vamos a trabajar de manera profunda y específica, pero sí sabiendo que, bueno, todos contamos en nuestras cátedras con aulas virtuales, les damos un uso por ahí más de repositorio, más ligado a cargar algunos materiales porque acompañan esa experiencia de enseñanza presencial, pero cuando pensamos por ahí en modalidad híbrida o en modalidad distancia, ya se transforman en recursos mucho más necesarios y que vamos a tener que tener a
mano, vamos a decir verdad, para que acompañen esa propuesta tanto a nosotros en nuestras clases como a los estudiantes en sus casas, digamos, en los procesos de aprendizaje que van transitando en cada una de las materias. Así que bueno, eso también era para sumar. Nosotros acá sí vamos a sumar algunos tips que tienen que ver con cómo trabajar la comunicación, cómo trabajar lo pedagógico, pero no vamos a trabajar, y eso sí lo aclaramos, cuestiones de edición de las aulas virtuales, que eso va a venir para otra instancia, ¿sí? Bueno, vamos a avanzar. Hay un material que esto se lo queremos como dejar porque nos gustó mucho. Así como Daniel Brablovsky hace alguna presentación sobre cómo nos posicionamos como docentes, esto que traía María recién, hay otra autora que se llama Mariana Maggio, que es una autora que es una profe de la Universidad de Buenos Aires, y que viene trabajando desde hace mucho tiempo para pensar la relación entre educación y tecnología, ¿no? Y entre enseñanza, entre didáctica, y cómo pensar la enseñanza y las nuevas tecnologías. Y en este último tiempo construyó un recurso asociado a un libro que ella publicó, que se llama Híbrida, justamente, y que retoma algunas categorías que le sirven a ella para pensar esto de el salto, ¿no?, entre la modalidad presencial y la posibilidad de conocer y buscar y transitar por otras modalidades. Y acá, bueno, ella trabaja esta idea de la importancia de prepararse, de mapear, es decir, de conocer con qué herramientas contamos, en qué somos más fuertes para construir nuestra propuesta de enseñanza. Y después dice, sí, hay que ponerle corazón y dar el salto, ¿no? Es construir. Y parte de eso nos trae esta idea de la importancia de saltar con otros, es decir, de construir colectivamente. Nosotros acá no vamos a profundizar en el recurso, pero sí nos gustaba esta idea de la metáfora, ¿no? Si tenemos que empezar a involucrarnos en otras modalidades, en esta universidad pública, en esta facultad de Derecho que es tan antigua y tiene tantos años, bueno, pensemos cómo nos vamos apoyando con nuestros colegas, ustedes ya trabajan en las cátedras, para construir este salto todos juntos. Y bueno, ahí les dejamos de todas maneras el enlace al recurso, porque tiene un podcast, tiene un conjunto de materiales que por ahí está bueno como mirar tranquilos, ¿no? En la casa, así que esto era como para, primero una invitación, pero también un recurso para ampliar algunas de las cosas que vamos a decir acá y que ustedes lo puedan mirar tranquilos después, cada uno en sus recorridos en su casa, ¿sí? Para ingresar al recurso, cuando entren en la presentación, hacen clic sobre el librito y se les va a abrir esto que les muestro acá, que es el material, digamos, ya más completo, como les decimos, con el acceso a las otras producciones que la autora ofrece, ¿sí? Sí, la idea un poco era diseño de propuestas didácticas de modalidades combinadas, que creo que todos ya desde 2019, quizás algunos antes, han venido trabajando. Implica pensar en modalidad ya no solo presencial, sino presencial remota. Hay quienes, y los veo acá, trabajan también en la modalidad de distancia. Y esta modalidad híbrida, por ahí tiene algunas estrategias particulares que podemos empezar también a proyectar. Nosotros desde la Facultad de Derecho, el proyecto es, inicialmente, estamos trabajando con las cátedras de IECA, y esta modalidad pensada junto con una serie de estrategias que las cátedras ya vienen trabajando en sus aulas virtuales, en el desarrollo de sus materiales, en la misma formación de sus profesores, y esto que decía Eliana, de trabajo en equipo, ¿no? Porque acá hay algunas cátedras que se ve ya, no digo completas, pero hay varios integrantes de algunas cátedras encabezados por sus profesoras titulares, lo cual no es menor al momento de constituirse en una modalidad que para la facultad es relativamente reciente y siempre se puede seguir mejorando, potenciando con la mirada de todos. Así que bueno, un poco era decir, bueno, estas modalidades de enseñanza se acompañan de ciertas herramientas tecnológicas o tecnopedagógicas y también de estrategias metodológicas que lo vamos a ver ahora cuando planifiquemos en este docente arquitecto que planifica las clases, como aula invertida, aprendizaje basado en proyectos, en problemas, comunidades de aprendizajes y distintas formas de autoevaluación o evaluación formativa que las cátedras ya venimos implementando en la facultad. Entonces la idea un poco es combinar estrategias metodológicas en una modalidad que nos permite, y ya lo vamos a ver en un ratito, combinar otras formas de presencia. Perdón, María, ahí sumo, hay una preguntita en el chat que contesté, pero por ahí puede servir para todos. Este recurso, nosotras después se los vamos a enviar por correo electrónico para que ustedes los tengan.
Y además lo vamos a dejar cargado en el sitio web del área pedagógica. También vamos a dejar cargado el video del encuentro de hoy, así que eso después al final les explicamos cómo ingresar. De todas maneras, también por correo se los vamos a hacer llegar. Para hoy pensamos como estos 4 grandes momentos, poder mirar algunas cuestiones que tienen que ver con el marco institucional y normativo de la UNC, que de alguna forma legalizan o le dan lugar a esta modalidad, ¿no? ¿Cuáles son aquellas? Vamos a trabajar específicamente con una ordenanza, que es la que le da estructura a la posibilidad de incorporar dentro de lo que son las carreras presenciales otras modalidades de enseñanza. Preocupaciones y desafíos que nos atraviesan dentro de lo que es la modalidad, y ahí los vamos a invitar ahí como a participar también con nosotros en una pequeña actividad. Características de la modalidad, y algunas especificidades pedagógicas y comunicacionales, dentro de las cuales ahí también les vamos a dar algunas sugerencias y algunos tips de trabajo como para ir considerándolos a medida que se van involucrando, digamos, en la modalidad híbrida, ¿no? La idea es empezar primero con este marco institucional y normativo, que por ahí es como lo más, si se quiere, como más macro que tiene el curso, y que sí nos gustaba como compartir y que ustedes, puedan conocer. Sí, desde el año 2020, con, digamos, la virtualización forzosa que todas las unidades académicas de la UNC se vieron de alguna manera obligadas a asumir en esto de sostener la enseñanza, de dar continuidad a la enseñanza y a los aprendizajes, el Consejo Superior, a partir de ahí, comenzó a proyectar documentos, informes, y a buscar la manera de alguna manera, reglamentar otras formas u otras modalidades de enseñanza. En ese sentido, hay una ordenanza del Consejo Superior, la 8 del año 2022, que en su artículo 2 considera presenciales, en el marco de la ampliación del alcance del concepto de presencialidad y diversidad en las aulas, las actividades académicas de grado y pregrado realizadas en espacio áulico remoto, mediados por tecnología digital, siempre que el objeto curricular lo permita, y estén dadas las condiciones para la interacción sincrónica entre docentes y estudiantes. A partir de este artículo, que de alguna manera se volvió realmente un cambio de paradigma en cuanto a lo que se entendía por enseñanza presencial, se entendía también que esto se podía admitir siempre y cuando haya una regulación institucional de estos procesos educativos mediados por tecnologías, la sincronía con posibilidad de reconocimiento e identificación. Es decir, si nosotros ahora queremos considerar presencial remoto esta instancia en la que estamos nosotros ahora, yo sé que está Lucy Patia Parodi, ¿sí? Yo lo veo a Daniel Gay Barbosa, es decir, esta posibilidad de identificar al otro tiene que ver con un alcance que sigue con lo que está a continuación. Condiciones para que estudiantes conectados de modo virtual puedan interactuar en condiciones similares a como lo hacen la presencialidad en la sede. Entonces, vuelvo a Hipatia porque la veo acá. Hipatia tiene una duda, Hipatia levanta la mano, ¿sí? O como recién aclaró Eliana, hay un comentario en el chat, ¿quieren ver la presentación luego? Bueno, lo vamos a hacer de esta manera. Este diálogo, esta interacción docente-alumno y alumnos entre sí, tiene que estar garantizada. Un equipamiento tecnológico y conectividad es adecuada, se adecúen a las condiciones de calidad requeridos para una clase universitaria. Y fíjense este último punto, una adecuada propuesta pedagógico-didáctica, planificación y formación específica de los docentes, con los cuales nosotros, un 26 de noviembre, estamos realmente felices, orgullosas y tremendamente agradecidos con los profesores titulares y adjuntos que están hoy acá, y con todos los profesores de acá, porque han movilizado que, pese a la época del año, pese a las actividades de todos, hoy se están aquí capacitando y cumpliendo nada más y nada menos con un artículo de esta ordenanza, que es la que a nosotros nos permite diseñar propuestas en otro tipo de modalidades que excedan la presencialidad física. Se requiere y se exige la capacitación de los profesores, ¿sí? Los encuentros donde uno prevea cómo va a implementar, cómo va a mejorar las propuestas de enseñanza en esta modalidad, que de alguna manera implica otra forma de presencia. Entonces, en el artículo 3 se autoriza el desarrollo de actividades educativas presenciales con formatos combinados en aulas híbridas, cuando la propuesta curricular lo permita, y promueva la autonomía e inclusión estudiantil, asegurando la calidad de la formación de los y las estudiantes. Las mismas deberán estar fundamentadas, reguladas institucionalmente y convalidadas por cada unidad académica. Es decir, hay un encuadre que a nosotros nos permite
pensar en la modalidad híbrida. Pronto ya está proyectada la resolución de canal, donde todo esto va a estar regulado a nivel de unidad académica, pero sí queríamos compartir con ustedes que pensar en esta modalidad requiere no renunciar a esta quizás planificación que tiene el arquitecto, ni tampoco la hospitalidad, y lo vamos a ver más adelante, que tiene el docente anfitrión, ¿no? Lo vamos a ver con ejemplos y testimonios concretos de profesores que dictan clases en la modalidad híbrida. Así que un poco este sería como un marco posible para empezar a pensar este encuadre normativo de la modalidad híbrida. Nosotras ahí en la presentación les dejamos linkeadas también la ordenanza para que ustedes la puedan ver y mirar, porque es un poco más larga. Seleccionamos acá estos artículos que nos parecían fundamentales, digamos, para poder darle, como les decíamos recién, marco a esta experiencia que está proponiendo la facultad para el próximo año, ¿sí? Esto en términos de reglamentaciones. Ahora sí, por ahí nos interesaba como ingresar un poco a esto de los desafíos, ¿no? Esta idea de qué cuestiones nos dan duda de esta modalidad, qué cuestiones nos generan mayores, o creemos que nos van a generar mayores dificultades, entre otras cuestiones. Entonces, bueno, para esto pensamos este primer como recurso, para que entre todos podamos como compartir qué desafíos para cada uno de ustedes aparece o esta modalidad les está generando hoy, qué piensan. Nosotros ahí hicimos como una pequeña nube de palabras. La idea es que los que quieran y los que puedan participar puedan escanear el QR y compartir 3 palabras. No es necesario compartir las 3, les da la opción de poner hasta 3, y que podamos mirar un poco qué cosas van surgiendo, y obviamente después que cada uno que quiera ampliar aquello que puso lo pueda hacer, ¿sí? Vamos a tomarnos 2 o 3 minutitos, es muy rápido para hacer esto, y ahí voy a compartir lo que va surgiendo, así ya van viendo lo que va apareciendo. Bueno, algunas palabritas por ahí son un poco parecidas, nada más que como uno escribió una cosa y otro otra, las toma como diferentes, pero bueno, hay varios que pusieron esta idea también de capacitación, de formación, adaptabilidad, veo por ahí. Bueno, y para que no hagamos solamente la síntesis nosotras, alguno que ya siendo las 17:30 de este miércoles, que tenga ganas de mirar las palabras de esta nube y hacer alguna síntesis de lo que encuentra. Alejandro. Sí. Perfecto. No sé si para resumir, pero puedo comentar las que presenté yo, algunas que, Claro. bueno, antes que nada, saludo a tantas caras conocidas. Un gusto vernos de vuelta. Una de las que puse fue referido al riesgo de la ciudadanía universitaria, que creo que es algo también para tener en cuenta, ¿no? O sea, en parte ser estudiante universitario es también transitar por las aulas y tener compañeros, vivir en la universidad, y sí veo como un potencial riesgo de la ampliación de la modalidad híbrida, que haya estudiantes que el vínculo con la universidad sea solo mediado a través de una pantalla y no tengan ese vínculo con docentes, con otros estudiantes, que no sean en sí ciudadanos universitarios, ¿no? Y eso sí que me parece que es algo, un desafío o un riesgo, digamos, de la ampliación de la modalidad híbrida al resto de la carrera, ¿no? Ese quería comentar, y el otro que también puse, que creo que se ha repetido, es el tema de la calidad académica, ¿no? Yo la di años anteriores y sí notaba alguna diferencia en el desempeño de aquellos alumnos y alumnas que estaban presencialmente, de aquellos que estaban virtualmente, ¿no? Y eso creo que es una preocupación que varios de nosotros y nosotras podemos llegar a tener, ¿no? Muy bueno, Ale. Bueno, en un momentito vamos a dar lugar por ahí a estas experiencias que ya han tenido de dictado de clases híbridas en la facultad, así que sentite ahí totalmente libre para compartir y bueno, de alguna forma hacer extensivo lo que vos ya vivenciaste en esas aulas, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias, Ale. ¿Alguien más que quiera compartir qué es lo que incorporó en la nube o alguna síntesis de lo que ve? Sí, Mónica y Patia. Sí. Hola chicas, ¿cómo les va? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, María? ¿Cómo están? Mónica, tanto tiempo. Un gusto verlas, ¿cómo están? Bueno, en mi caso yo estuve un poquito analizando y a mí me tocó ser alumna y ser docente con la modalidad híbrida, y de venir de las dos escuelas, ¿no? de ambos mecanismos,
sí me costaba un poco, desde la perspectiva de la alumna, el tema de la calidad académica, el tema de la real interacción docente-alumno cuando tiene que operar, porque uno de los grandes problemas que tenemos a veces es que todo el mundo apaga la camarita, estoy presente y me fui. Y a veces es muy difícil lograr la atención real del alumno cuando vos estás desde la... No es lo mismo verlo, mirarlo, percibirlo, como hacemos en un aula, como que hemos hecho todos. La mayoría de nosotros que cursaba la universidad ha ido y estado y ha mirado al profe y ha sentido su energía y hemos sentido la energía del compañerismo, el fluir, el estar, el percibirnos parte de algo, y por ahí a veces se siente que es más complicado. Mismo una capacitación con el tema del desafío que es para los docentes, que hemos venido de la modalidad presencial, meternos de lleno en la formación híbrida, en la formación virtual, y sí, es un desafío muy grande, como estaba leyendo. Yo no lo escribí, pero sí siento que es muy difícil para todos nosotros ese traspaso, ¿no? Ese paso de estar acá o allá. Tal vez para los chicos, para los alumnos, que están absolutamente conectados, que han nacido conectados prácticamente, sea mucho más fácil. Las pantallas, el verlo a través de las pantallas, tal vez sea hasta más fácil de incorporar los conocimientos. Pero para nosotros, los docentes que venimos de una formación diferente, transmitir y plasmar la calidad académica que cada uno quiere brindar en el aula, siento que se nos complica un poco. Muchas gracias, Eli, muchas gracias, María, y un saludo a todos. Bueno, gracias, Mónica. Por ahí das también un puntapié para pensar que quienes van a acceder inicialmente a esta modalidad tiene que ver con personas que no viven en la ciudad de Córdoba o por razones de salud o de personas a cargo, o de costos de movilidad o de transporte, no pueden acceder presencialmente a la facultad. Entonces, inicialmente está pensado para facilitar otras condiciones de acceso a la educación superior, al menos inicialmente hasta ver cómo continúa su condición de cursado en la facultad. Entonces, bueno, eso para el IECA y luego para lo que va a ser el primer año de la carrera. Pero bueno, muchas gracias, Mónica. ¿Y Patia? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Recién lo escuchaba a Ale cuando mencionaba lo de la ciudadanía universitaria, y es una cuestión que la verdad que me he preguntado mucho, y desde mi lugar me permito por ahí disentir un poquito en el sentido, creo que la modalidad híbrida o a distancia ha llegado para transformarnos, ha llegado de alguna manera para quedarse y tenemos que abrazarla. Creo que el gran desafío es construir pertenencia, ¿no? Pertenencia a distintos institutos, en este caso a la UNC, estando lejos. Y creo que desde lo puntual, desde el dictado de lo académico, de lo que nos interpela como docentes, yo puse algo muy parecido a lo que dijo Mon recién, es esto de construir vínculo con el estudiante, un vínculo que permita mantener la atención, que permita la fluidez del diálogo en el aula, esa fluidez que le permite al alumno preguntar y que a uno le permite explayarse o guiar una determinada clase a lo que un grupo particular propone. Creo que todavía, o en lo personal, no logramos romper la barrera que genera la distancia de la virtualidad con los estudiantes que tenemos del otro lado. Para mí ese es el gran desafío, y si logramos hacer ese puente, vamos a poder generar ciudadanía y quizás encontrarnos o reencontrarnos con un sentido de pertenencia en otros espacios. Bien, perfecto, gracias, Hipatia, muchas gracias. No sé, Claudia, si querías vos aportar algo. Porque ¿Yo? estaba con el micrófono. Sí, porque habías puesto el micrófono, pensé que querías ahí como... No, nada en particular, sino de que yo tengo experiencia en otra universidad, en distancia, y bueno, es como que es un gran desafío, no hay que tener miedo. Incluso nosotros últimamente hicimos unas actividades de clases abiertas donde los 3 alumnos que se me inscribieron para un proyecto luego de investigación fueron de distancia. Un chico de Ushuaia, otro del sur y otro de Salta. Y bueno, fue un gran desafío trabajar casi todo el año conectado a través de las pantallas. Y bueno, y salió muy bien todo el proyecto, toda la exposición de las clases. O sea, no es fácil, pero bueno, tampoco hay que tener miedo. Bien, gracias. Es lo que está. Es lo que está, y en las otras universidades ya vienen hace años, entonces no nos tenemos que quedar.
Tal cual, Claudia, gracias. Alejandra y Javier. Hola, muy buenas tardes a todos. Uno de los desafíos, me parece, de los mayores con los que me encontré en otras instancias, en los que realmente no hubo problema en cuanto a la construcción de lazos, a la pertenencia, porque se logró, pero sí el desafío fue el de la conectividad. No tanto del docente, porque esa va a estar garantizada, sino que es la del estudiante, que generalmente estas personas que tienen algunas dificultades, porque tienen persona a cargo, porque se encuentran en un pueblito, tienen dificultades de conectividad. Y ahí entonces es cuando surge el verdadero problema, que es, digamos, la institución, la facultad mucho no puede hacer, pero me parece que ese es el talón de Aquiles de la modalidad. Gracias. Gracias, Ale. Sí, yo creo que en pandemia se vio mucho eso también, ¿no? De en qué condiciones se podían conectar o no para las clases y demás. Así que, bueno, muchas gracias, Ale. Javier y Horacio. Sí, yo las palabritas que puse fue articulación e integración. En la experiencia dando clases de forma híbrida, lo que más me ha costado, y lo veo como un desafío, es que yo veo que son dos mundos, el mundo de los alumnos presenciales y el mundo de aquellos que están conectados, que es distinto a hacer todo virtual o todo presencial. Acá tenemos como dos alumnos en el aula y alumnos conectados en sus casas, y lograr generar esa articulación al punto de que es muy difícil para el docente poder estar en esos dos lados, porque uno, si lo hace de forma híbrida con una cámara, entonces lo puede dar, digamos, se puede pasear por el aula para generar esa hospitalidad, pero a la vez está dándole como la espalda al chat y a las manos levantadas de la computadora, y si uno se sienta en la computadora, le está de alguna manera dando la espalda a los alumnos presenciales que fueron a la clase, y es como que dicen, bueno, al final, ¿para qué vengo? Si mejor me conecto. Claro. Y a la vez, si uno es lograr esa articulación de esos dos mundos para que funcione bien. Gracias. Entonces, si les parece, hacemos el aporte de Horacio y de Ernesto, que también levantó la mano, y avanzamos un poquito más, así después a lo mejor van surgiendo otras ideas también más adelante, ¿no? Sí, esto que decía Javier de lo mejor de los dos mundos, yo creo que es trabajar en eso también, ¿no? De lo que es la magia y las potencialidades de lo presencial, también con esta posibilidad que Belén está diciendo en el chat del poder democratizador que tiene, poder conectarse a una clase aún sin tener que trasladarse o hacer algún tipo de inversiones que hay quienes no están en condiciones de hacer, pero quieren acceder a la educación superior, ¿no? Entonces, bueno, es también buscar esas cuestiones. Así que gracias por los aportes. Horacio. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Yo un poco estoy acá, soy profe de Penal 1, y lo que vengo practicando con mis alumnos son clases presenciales y clases de repaso remotas. Y vengo porque me encuentro con que por ahí remedamos mucho el estilo de la presencialidad, y mi hija, que es psicopedagoga, me dijo, papá, mira, ella hizo el curso en Plaxo, y me dice, no tiene nada que ver enseñar de manera, bueno, híbrida o al menos remota con la presencialidad, supone dominio de otros recursos, ¿no? Y un poco yo, no sé si estoy bien orientado anotándome acá, porque lo que quiero es aprender cómo lograr este desafío de captar la atención, de lograr estos vínculos y lo demás, porque noto una terrible merma en ese punto cuando se da la clase de repaso. Es totalmente distinto, y digo, debe ser por la falta de dominio de recursos, nada más que eso. Gracias, profe. Sí, vamos a trabajar después algunas de estas cuestiones que ustedes están trayendo, que tienen que ver con los recursos, que tienen que ver con el tema del uso de la palabra, o sea que algunas de estas cosas que van saliendo ahora, después las vamos a ir retomando como para pensar y trabajar algunas sugerencias que obviamente después también tendrán que ver con la especificidad del contenido de cada materia, de cada espacio, ¿no? Pero que esperamos que se puedan llevar ahí algunas ideas en ese sentido. Y sí, en el sentido
una cosita muy pequeña, pero a ver, para nosotros hubiese sido lindo poder dar este curso de manera híbrida desde la Facu, pero por ahí, por la época del año y las posibilidades de todos de acercarse, y no lo hicimos directamente de manera presencial remota, pero sí, hoy les compartimos una encuesta, y gracias a eso sabemos que el 70% de ustedes alguna experiencia en el dictado de modalidad híbrida tienen, y también como alumnos ese mismo porcentaje. Iniciamos con un video muy cortito que tiene la consigna de identificar las potencialidades más importantes para ustedes del docente arquitecto y el docente anfitrión. Eli compartió ahora un Mentimeter, que es una nube de palabras, de donde 60 personas que somos ahora estamos tratando de construir estas ideas en relación con los desafíos que genera la modalidad. Es decir, estamos intentando también que esto que vos decís, Horacio, de la atención, de los recursos, los vamos a ver, como dice él, en un ratito, tiene que ver con una de las dimensiones que vamos a trabajar hoy, y también intentamos que lo que suceda hoy acá, entre nosotros, sea también una manera de poner en práctica cómo generar una propuesta en una modalidad, que en este caso es presencial remota, que genere interés, que promueva que estemos todos involucrados en lo que aquí está pasando, en el discurso, que prendamos cámara, que nos sintamos libres para levantar la mano y opinar y acotar. Entonces, también en esto de querer hacer un poco de forma y contenido en el curso, es que también los invitamos a explorar estos recursos luego de que terminen estas 2 horas del encuentro, ¿sí? Pero está muy buena tu pregunta, Horacio, y espero que en algo podamos sumar. ¿Ernesto? Bueno, perdón por no estar con cámara, estoy con problemas de conectividad. 2 cuestiones que quiero comentar que tienen que ver con el ingreso, con YECA, y con la virtualidad y con lo remoto. En el 2024, ante la situación de emergencia por el tema del aumento de transporte, en la cátedra yo tuve a cargo la modalidad híbrida de YECA, y en el 2025 hicimos un curso virtual enteramente. En ambos casos, lo que planteó Alejandra Estica es vital, no solo el momento de la conectividad vis a vis, sino el momento de que puedan trabajar o bajar materiales y que los puedan imprimir incluso. Es decir, gente que vive a menos de 100 kilómetros que no podía bajar un PDF. Claro. Por ejemplo, gente que no tiene ida y vuelta para poder retroalimentarse todo el tiempo porque no tiene conectividad. Claro. Tampoco tenemos asegurada la conectividad, si bien sé que van a cambiar algunas de las condiciones desde la facultad. Yo este año he tenido 4 días que no pude dictar la clase porque no había conectividad. Ni física, ni por cable, ni inalámbrica. El año pasado, cuando digo el año pasado es 2024, en el YECA virtual, dábamos desde el aula del Salón Vélez Sarsfield y teníamos muchísimos problemas con el tema de la cámara que se prendía, que se apagaba, que a veces se ponía solo con un zoom, que después se iba, que venía, que... Entonces, y no teníamos personal técnico. El personal técnico era un estudiante del centro de estudiantes que venía, abría la sala y prendía la computadora. Entonces, tenemos que tener un marco de referencia y un marco de apoyo técnico fuerte. Porque si no, el nivel de planificación no existe. Todo es improvisación. Excelente, Ernesto, perfecto. Justamente ahí nosotras traíamos, y va un poco con la línea de lo que vienen trayendo ustedes como preocupaciones, relevábamos algunas preocupaciones que aparecen en algunos artículos que tienen que ver o que exploran la modalidad híbrida en palabras de otros profes, ¿no? De otras unidades académicas también, y aparecían algunas de esas cosas que ponemos acá en la diapositiva y que ustedes fueron diciendo, muchas veces esta cuestión de lo técnico, esto que traía recién Ernesto, ¿no? Qué disponibilidad de dispositivos vamos a tener, qué conectividad, y esta es una cuestión importante que a veces va apareciendo y que también nos da miedo y que muchas veces no sabemos manejar, que no sabemos, bueno, se nos fue la cámara y no sabemos cómo hacer para que vuelva, bueno, un montón de cosas que asociadas a ese punto. Esta cuestión también que aparece en el punto 2, que por ahí leíamos en algunos artículos de la presencialidad incierta, porque decimos, bueno, ¿cuántos vamos a tener en el aula y cuántos efectivamente vamos a tener conectados de manera virtual? Porque eso también por ahí va generando diferencias o
supone pensar una propuesta distinta si yo tengo 5 presencial y 10 que están conectados, que si es al revés. Entonces, bueno, por ahí eso también es un punto importante. Y algunas cosas que ustedes fueron diciendo, a veces cómo trabajar la motivación, que decía Horacio, la falta o la poca participación de los alumnos, el poco compromiso muchas veces que aparece cuando yo estoy detrás de una pantalla y quizás no estoy al frente, pero no es que pase eso en todos lados, ¿no? Decimos, estas son las cosas que van apareciendo como por ahí desafíos y como preocupaciones, ¿no? O esta posibilidad de que los alumnos se distraigan, decían algunos profes, de que, bueno, estamos conectados todos, pero el que está del otro lado, como no está el profe ahí viéndolo, apagó la cámara y se puso a hacer otra cosa. Entonces, bueno, ¿qué herramientas tenemos ahí justamente para trabajar esta fluidez en la comunicación, para trabajar la participación, cómo poder ir como construyendo algunas líneas de trabajo en ese sentido? Así que esta plaquita era decirles, bueno, no están solos en sus preocupaciones, porque en realidad muchos de los profes que han transitan la modalidad manifiestan también algunas de estas cosas que ustedes fueron incorporando en el Mentimeter, pero que también aparecen en algunos trabajos que abordan la modalidad, ¿no? Entonces, eso, esperamos que algunas de las ideas que vamos a ir trabajando ahora también vayan sumando a esto. Y esto que decíamos al principio de lo colectivo, que ustedes puedan ver que estamos todos acá, ¿no? En esta reflexión, en esta necesidad de pensar estas cosas. Entonces también que muchas de las cosas que trabajemos acá sean un puntapié para que ustedes también por fuera, en los tiempos que tienen, en los espacios de encuentro que tienen entre ustedes, vayan profundizando qué cosas les van sirviendo y qué cosas no también, porque eso a veces también ayuda pensando también en los grupos, ¿no? Con los que trabajamos. En relación con las características de la modalidad, nos parecía así como empezamos con un marco normativo donde a partir de la ordenanza del Consejo Superior, la 8 del 2022, veíamos que poder identificar a los estudiantes, que se pueda garantizar el diálogo, la interacción entre profesores y estudiantes entre sí, y demás cuestiones que tienen que ver con la formación de los docentes, la planificación metodológica, están comprendidas en esa normativa y nosotros como profesores las tenemos que conocer y manejar y también hacer que nuestros estudiantes lo hagan. En los cursos opcionales que se dan en la carrera de abogacía, que se dictan de manera presencial remota, por ejemplo, el tema de encender la cámara no es una cuestión que es opcional para el estudiante, a menos que haya una dificultad técnica que el estudiante no lo pueda hacer, o como ustedes nos están manifestando ahora, conectividad malísima, no puedo prender la cámara y demás, es algo que uno tiene que hacer para poder permitirle al docente identificar al estudiante que está del otro lado. Entonces, junto con el marco normativo, sí definir, la modalidad híbrida es una modalidad de enseñanza que combina la enseñanza presencial con el aprendizaje en línea o virtual, buscando aprovechar las ventajas de ambos enfoques. Esto puede incluir clases donde algunos de los estudiantes estén en una aula física, mientras que otros participan virtualmente en tiempo real, o un modelo donde las actividades presenciales se complementan con tareas y recursos disponibles en línea. En el caso del IECA, pero también con algunas asignaturas de primer año, y en realidad en las 4 ofertas de grado, o de 3 de grado y la de pregrado de la facultad, están trabajando mucho en los entornos virtuales, en mejorar estos recursos y en mejorar otras formas también de interacción con el contenido por parte de los estudiantes, más allá del momento sincrónico de la clase, ¿no? Entonces, esto como para dar una definición de lo que es la modalidad híbrida, para que de alguna forma todos tengamos un marco común en torno a qué es y qué no es, digamos, la modalidad. Ahí nosotros les dejamos un videito de Manuel Aria Moreira, que es también un académico, digamos, que escribe sobre cuestiones relativas a educación, a enseñanza, de España, ¿sí? Es español. Y acá en este video nos presenta, y nos pareció interesante, porque también las complejidades de la modalidad híbrida, ¿no? Porque él dice que hay dentro de la modalidad híbrida distintos modos de implementarla. Entonces, bueno, ustedes van a ver ahí, para ampliar un poco, que esta opción que estamos tomando en la Facultad de Derecho es una de las opciones que tenemos para llevar adelante la modalidad. Esto que pusimos ahí en la definición, esta combinación entre la enseñanza presencial con el aprendizaje virtual, estudiantes que están al mismo tiempo, unos conectados remotamente y otros en el aula. Van a ver en el video también que hay otros modos también de llevar adelante esta modalidad, y es para que ustedes lo puedan como profundizar y mirar después ya cada uno, porque dura como 25 minutos el video, así que no lo vamos a ver acá juntos. ¿Algo preguntan en el chat? Disculpen. Sí, Sandra. Está muy bien la pregunta que vos haces. Dentro de la norma está previsto que
la condición debe estar garantizada, es decir, que el estudiante tiene que de alguna forma conectarse y el profesor tiene que, a los fines de acreditar una asistencia, debería poder acreditar la identidad del estudiante. La realidad es que después en los hechos no siempre sucede de esa manera y no siempre funciona como una norma, sino más bien como un principio. Pero bueno, me parece que es importante que nosotros como profesores tengamos muy en claro la posibilidad de esto, de identificar a los alumnos, más que todo cuando se juega una regularidad en una asignatura, ¿no? Ni que hablar una promoción, pero digo una regularidad donde yo estoy garantizando, digamos, estoy dando fe que el estudiante estuvo presente y lo dejo asentado en planillas y demás. Entonces, ese tipo de cuestiones es importante conversarlo con los estudiantes y en eso también de construir ciudadanía, como decía Alejandro al inicio, ¿no? Pero bueno, hay muchos desafíos que tenemos y acá lo que decíamos antes en esta tesis de que pasar a pensar en otras modalidades nos ayuda a volver también a la presencialidad, ¿no? Entonces, a la presencialidad física me refiero. Pero es un desafío enorme. Creo que hay unas manos levantadas, ahí ya les damos la palabra, pero cerramos un poco estas cuestiones de inicio de la modalidad. Nosotros acá pusimos algunas preguntas, ¿no? ¿Qué particularidad tiene esta modalidad híbrida? ¿Qué diferencia las clases en modalidad híbrida de otras clases? Hay dos categorías que nos parecen muy importantes, que son las categorías de tiempo y espacio, que son categorías propias de la didáctica de la clase, pero que acá van a adquirir otros sentidos, ¿no? Cómo se integran los recursos también, y acá me surge un poco lo que traía el profe Javier, ¿no? Cómo se integra el pizarrón, cómo se integran las presentaciones, cómo me paro en el aula también, en el espacio, para poder que el estudiante vea lo que estoy escribiendo o participe de aquello que a lo mejor desde la cámara no lo puede ver con claridad. Y después algunas cuestiones que tienen que ver con las interacciones, en el otro cuadrito, ¿no? Si es posible contemplar el trabajo en grupo, cómo generar interacción entre quienes están en un lado y en el otro, ¿no? Quienes están físicamente presencial y quienes no están. Y qué otros nuevos roles, y ahí sí, también creo que era Alejandro que trae esto, ¿qué otros nuevos roles necesitamos? También lo traía Ernesto, como necesarios en el acompañamiento para el trabajo con la modalidad, y que también otros roles podemos dar a quienes están con nosotros en el aula para acompañar este proceso, ¿no? Entonces esas eran por ahí algunas de las preguntas que recuperábamos y con las que pretendemos ahora ir haciendo como un caminito. No sé si había alguien que había levantado la mano. Ernesto quedó levantada la mano de antes, pero había alguien que había levantado la mano. Yo. No, es muy cortita la pregunta. Respecto a que recién hablaban de cómo se garantizaba, digamos, la identidad de las personas, si está previsto, no sé si en la normativa o dónde, es, digamos, que el alumno garantice todo el tema de la conectividad y demás, es decir, si va a tener una declaración jurada de que cuenta con los medios, o sea, ¿eso está previsto? No, eso inicialmente no, Claudia, no está cerrado todavía en lo que es el proyecto, pero inicialmente no. Sí, es algo que como comunidad académica lo vamos a solicitar y a los fines de que realmente se pueda aprovechar y esto no sea una especie de puerta giratoria de que como comenzar el cursado, pero después, no, yo creo que lo vamos a ver un poquito más adelante, por eso avanzamos un poquito. Además que todo que nosotros en IECA, uno de los requisitos para regularizar es la asistencia. Claro, no, por eso lo conversemos. La idea un poco es que los aspectos técnicos, que lo decía recién Ernesto, que es una cuestión fundamental, los vamos a abordar en un rato, pero tiene que ver con escalar con una infraestructura tecnológica, tanto para profesores como para alumnos, que nos permita aprovechar el potencial de la tecnología y garantizar todo lo que pusimos como desafío en esa nube de palabras. Calidad académica, interacciones, ¿no? Bueno, toda la idea es que eso sea de alguna forma, no sé si garantizado, pero sí alentar lo más posible a que estén las condiciones dadas. Claro, que se den las condiciones. Claro, y ahí sí esto que nos parecía importantísimo, que las clases híbridas suponen gestionar ambos grupos en una propuesta educativa que los integre y permite una participación activa de todos los estudiantes más allá de donde se encuentren, y ahí vemos una vez más la complejidad que tiene en sí la enseñanza universitaria, y más aún en estos contextos donde tenemos que prever, lo decíamos en las preguntas anteriores, cómo generar trabajo en grupos, que se lo puede hacer a través del Meet con los grupos y armar equipos entonces presenciales, equipos que estén de manera remota, coordinarlos a ambos. Bueno, requiere orquestar una serie de decisiones y de planificación bien minuciosa para poder aprovechar al máximo esas instancias, pero se vuelven complejas para los profesores
Y la pregunta de cómo lograr la interacción con los estudiantes que participan activamente es sin duda un desafío inmenso, para lo cual no hay una respuesta, no hay un ABC, pero sí creemos que hay una posibilidad de trabajar en buenas planificaciones para que eso por lo menos suceda. Sí, Ale. Sí, perdón. No sé si saben cuál es a nivel nacional, internacional, cuál es el número ideal de estudiantes para que se pueda lograr efectivamente esa participación activa, porque realmente es todo un desafío. Yo he logrado participar con grupos de hasta 25 personas, mitad y mitad. Mucho más que eso, no sé cuál es, qué es lo que desde la pedagogía recomiendan. En realidad ahí, Eli, no sé qué pensás vos, lo que es la última resolución vinculada al 2023 de educación a distancia, establece que el máximo en lo que es educación a distancia sí está regulado y es un máximo de 30 personas. Eso mismo. Pero eso para la educación a distancia. Para la modalidad híbrida a nivel nacional, por ejemplo, internacional tendría que buscar un poco más, pero lo aconsejable tiene que ver con no superar por ahí 30, 40 personas. Yo creo que ese número que vos estás dando, Ale, de pensar 25 y 25, está dentro de lo razonable, ¿sí? En cuanto a lo que está normado para la modalidad de distancia, que yo conozca o haya accedido al material en relación a la modalidad híbrida, no lo sé, pero creo que resulta razonable pensar en 30 y 30, 25 y 25 como un máximo que se pueda sostener realmente en una propuesta de enseñanza que genuinamente te permita interactuar. Nosotros acá, ustedes son 60 y estamos con Eliana, los estamos invitando a participar, a dialogar. Creemos que es un número que sigue siendo razonable, 60 personas para coordinar una instancia de presencialidad remota. Creo que en materia de este tipo de dinámicas uno también tiene que pensar cuál es la actividad que se va a ofrecer. Si la actividad que mayormente van a ser exposiciones dialogadas, uno puede pensar en una presencialidad remota con 60 estudiantes, 70, porque puede generar algún tipo de interacción. Por ahí si uno ya quiere trabajar dinámicas grupales, estudio de casos, o darles a todos la palabra en algún momento en una clase de 120 minutos, bueno, ya pensar en más de 40 o 50 personas, no, porque no daría el tiempo de que todos hablen, de que todos participen, o escriban en el chat, o manden su producción. Bueno, hay que pensar la modalidad, por eso teníamos esa placa que está un poquito más atrás, que decía, bueno, la modalidad es esta, las metodologías de enseñanza posibles, las tecnologías disponibles. Entonces... En esto, Mari, perdón, te sumo esto que dice por ahí, que estaban poniendo algunos en el chat, ¿no? Esto de también poder pensar, creo que lo pone Gabriela, ¿no? ¿Qué herramientas vamos a incorporar y qué apoyos también a esos encuentros presenciales de modalidad vamos a incorporar? Porque esos espacios también van habilitando otros modos de participación. Si yo, no sé, antes de la clase les envié algo para que ya traigan visto, o como decía María recién, una pequeña encuesta, algún recurso que por ahí los motive a llegar a la clase con algo visto. No decimos que eso tenga que ser, decimos, son opciones a veces donde uno también va incorporando, y bueno, Gabriela ahí hacía referencia un poco a eso en el chat, ¿no? Esto de poder asegurar la participación de los alumnos con otras herramientas que nos habiliten también a eso, es un punto. Y en esto ya lo dijimos recién, es como una síntesis, ¿no? Pero de alguna manera, muchas veces en pedagogía o en didáctica hablamos de esto de lo tradicional y lo moderno, lo antiguo y lo nuevo, y podríamos decir que estas modalidades vienen a superar un poco esta dicotomía y intentar también superar esta oposición presencial virtual pensando más desde unidad de función. Y ahí es donde también esto es como, o son modos nuevos también de pensar la enseñanza, el aprendizaje, y en tanto son nuevos modos, implican también esto que decíamos antes, nuevos modos de planificación y otros, la necesidad de pensar la clase previamente de otra manera, que es un poco lo que vamos a tratar de pensar ahí. Acá Ernesto suma esto de la cantidad de alumnos, que él en 2024 tenía 30 a 45 estudiantes presenciales. O sea que tenía un número amplio, digamos, en presencialidad remota, está haciendo referencia ahí a las cantidades del 24. Bien. Habrá que ver este año, que recordemos que van a ser más cantidad de comisiones también, entonces quizás eso supone otro modo de organización.
Y Eugenia Peralta, perdón Eli, agrega que en clases presenciales participan pocos, hay que motivar a los alumnos. Ahí me parece que esto que dice Eugenia resulta clave porque lo dijimos un poco al inicio. Creo que empezar a pensar ahora, lo que veíamos en placas más atrás, los alumnos no participan, o no prestan atención, sostener una clase más, también son problemas que tenemos en la presencialidad. ¿Sí? La presencialidad física tradicional. Entonces yo creo que por ahí empezar a desnaturalizar algunas problemáticas que también nos preocupan de la presencialidad, ver cómo mejorarlas o cómo buscar alternativas y compartirlas al interior de las cátedras. Ahora sí, bueno, esperamos que, sí, Euge, esperamos que hasta acá por lo menos vayan quedando algunas ideas como para seguir pensando, ¿no? Y ahora sí, algunas dimensiones que nos gustaría que anoten, no porque tenemos la verdad sobre ellas, ni mucho menos, pero sí nos parece que son como dimensiones claves en todo proceso de enseñanza, que la presencialidad en la modalidad híbrida se vuelven claves al momento de esto que decía Eli, de poder planificar. Una es la dimensión pedagógica, que tiene que ver con organizar el antes, el durante y el después de la clase, ¿no? ¿Cómo organizo la propuesta? ¿Qué tipo de metodología de enseñanza voy a prever para realizar antes? Hay una lectura, que quizás uno dice, no, bueno, pero no leen textos muy extensos antes de la clase, y ECA tiene una particularidad de que hay un proceso de lectura intenso durante la primera de las partes del programa. Bueno, cómo ir generando por ahí de algún cierto trabajo autónomo previo a las clases, qué va a pasar o qué espero que pase durante la clase y qué dejo para el después de los estudiantes y de mi parte. Hay una dimensión técnica, me parece que Ernesto lo planteó con mucha claridad, la preocupación de no contar con las condiciones necesarias. En ese sentido, contarles que hay un proyecto de escalar la infraestructura tecnológica y lograr equipar 4 aulas más para que podamos trabajar en la modalidad híbrida, y en ese sentido dotarlas de cañón, pantalla, computadora, ¿sí? Cámara, micrófono y personal técnico que nos va a colaborar durante los diferentes turnos de cursado, ¿sí? Disponibles exclusivamente para dar soporte a la modalidad híbrida en IECA, ¿sí? Eso particularmente en IECA, que luego la idea es escalarlo a algunas comisiones de las materias del primer semestre, ¿sí? Entonces, la idea también va a ser equipar algunas aulas que van a tener televisores que son táctiles y otro tipo de condiciones dentro de las aulas, para realmente promover que al menos tecnológicamente tengamos cierta infraestructura que nos permita planificar otro tipo de clases más interactivas o visualmente más claras, o buscar otro tipo de recursos que mejoran la comunicación o la comunicación de algunos recursos en la enseñanza. Entonces, las dimensiones pedagógicas, que tienen que ver con la organización de la propuesta, la técnica y luego la comunicacional, si querés ponerla. Mari, te sumo ahí en la cuestión técnica el tema de internet, de la conectividad, que varios profes estaban preocupados, y entiendo que hay todo una inversión y una puesta a punto que va a hacer la facultad ahora en este tiempo, digamos, para mejorar la conectividad, así que ese punto también entendemos que se debería estar solucionando o trabajando al menos de otra manera ya desde el año que viene, cuando arranquen las comisiones de IECA, digo porque apareció también como uno de los puntos de dificultad. Gracias, Eli, totalmente. La idea de la conectividad se va a garantizar, va a cambiar muchísimo. Ya han llegado los dispositivos, los están empezando a conectar ahora o pronto, pero ya para que el nivel de conectividad que va a haber en el edificio de la facultad, en los edificios de la facultad, va a ser mucho mejor. Así que bueno, esperamos que las condiciones estén dadas para la mejor calidad de la enseñanza híbrida posible, ¿sí? Y las otras 2 dimensiones que nos quedan, como para profundizar, solamente las estamos mencionando, tienen que ver con la comunicacional, que hace a todo lo que enseñar es ante todo un acto de comunicación, ¿no? Es una tarea de comunicación, entonces sin duda hacerlo en las pantallas no es lo mismo que estar presencialmente, y ni que decirlo cuando estamos presencialmente acá, pero hay que mirar a una cámara en particular, o hay una cámara que nos va tomando mientras vamos circulando por el aula, pero a su vez en pantalla podemos ver a quienes están conectados. Entonces el tema de, bueno, cómo organizar la circulación en el aula, la mirada, los tonos de voz, estar atentos a los diferentes medios por los cuales se comunican con los alumnos, que es el chat o
habilitando micrófono y cámara en la pantalla como estamos ahora. Bueno, ese tipo de cuestiones son claves al momento de planificar e implementar la propuesta de enseñanza. Y por qué no, ya que pensamos en el antes, en el durante, como estamos ahora, y en el después, estas 4 dimensiones también son para evaluar. Imagino que Alejandra, o que Nazareno, o que Verónica terminen su clase en la modalidad híbrida, y después hay que evaluarla. Nosotros también va a terminar este curso y vamos a evaluar el curso. Y uno dice, bueno, en materia de planificación de la propuesta, de los tiempos, en materia de comunicacional, en materia técnica, se pudo proyectar el video, funcionó el Mentimeter, funcionó la encuesta, se escuchó bien, la calidad de la imagen, las imágenes que elegimos, los gráficos, bueno, lo comunicacional. Y lo disciplinar, que por ahí todos sabemos que podemos pensar lo pedagógico, lo comunicacional y lo técnico, siempre colocando en el centro el contenido, ¿sí? Tengo que trabajar el concepto de Estado, tengo que trabajar el concepto de historia institucional de la Universidad Nacional de Córdoba, tengo que trabajar el concepto de persona, el eje está en el contenido y en la disciplina. Por eso todo lo que nosotros vamos pensando y compartiendo con ustedes es para invitarlos a cada uno a hacer síntesis y ver de qué manera o cuál es la mejor manera de enseñar aquellos contenidos que ustedes quieren transmitir a los estudiantes, ¿no? El contenido y el perfil del egresado, el contenido y esas competencias, capacidades o habilidades que tiene que desarrollar el estudiante durante el cursado. Entonces, estas 4 dimensiones, grandes dimensiones, se deben ver articuladas al momento de planificar la clase en una modalidad presencial y en una modalidad híbrida, con más razón también. ¿Sí? Eugenia, me parece que... A mí me parece muy bien hasta ahora, solamente una cosita chiquita que vos me has dado pie recién, y es que lo disciplinar, si le podemos llamar así, o el perfil de las competencias debe estar primero, porque más que una dimensión es un contexto que uno... es la enseñanza, o sea, de alguna manera lo que nos planta en la enseñanza es qué enseñamos, y eso importa pensar desde una disciplina, en cómo crece el conocimiento en una disciplina, qué es importante enseñar, cuáles son las preguntas inspiradoras que definen lo que voy a enseñar y el por qué lo voy a enseñar, y de alguna manera para qué sirve eso. Entonces, eso es lo que me va a dar la pauta de qué metodologías tomar, qué sistemas de análisis, si utilizo algo de crítica o no. Sin eso, sin ese corazón, es imposible pensar lo otro, porque el método te ayuda a recorrer lo que vas a hacer, pero yo no puedo pensar antes un método, igual que en la investigación, porque cada construcción, cada modo de pensamiento de una disciplina, en los casos nuestros, por ejemplo, cómo se argumenta sobre algunos derechos y demás, determina los espacios metodológicos que yo voy a construir. Y entonces me gustaría que, como vos misma diste el pie recién, lo cambiemos en la presentación, que quede cambiadito. Ningún problema, Eugen, ningún problema. Gracias. La idea, sin duda, por ahí para nosotras nuestro objeto de enseñanza en este curso tenía que ver con la modalidad híbrida. Ese era el qué, por eso Eliana, cuando comenzó, planteó un poco el sentido de este curso, de esta capacitación, pero acuerdo totalmente con vos que el sentido de todo lo que vamos a hacer tiene que ver con el contenido. O sea, no puede pensarse al margen del contenido, sino que forma y contenido son de alguna manera una cuestión indisociable. Así que bueno. Y más allá del contenido, lo que vamos a enseñar y por qué lo enseñamos. Perfecto. Y en esto que trae Eugenia también me parece re importante esto que decíamos de lo disciplinar, que pensaba en el profe que está de Penal 1, ¿no? Entonces, bueno, ¿con qué cosas también, con qué conocimientos previos, pienso, ¿no? Llegan los alumnos, no es el caso por ahí de IECA, los conocimientos previos tienen que ver con habilidades que han adquirido en el secundario, ¿no? De lectura, de escritura, o puede haber estudiantes que hayan hecho otra carrera.
pero también pensando en las materias de primer año. Bueno, quizás el estudiante ya llega con algunas habilidades que fue trabajando en el cursillo, y en ese punto también eso le va a habilitar o no al profe a poder profundizar en ciertos conocimientos o en ciertas también metodologías, porque a lo mejor ya llega con un bagaje, obviamente aún más, si hablamos de las materias de los últimos años, ¿no? Porque ya hay todo un conjunto de saberes que ese estudiante maneja respecto de lo disciplinar también. Entonces, bueno, todas esas cuestiones también nos van a ir como marcando un camino, como para sumar un poco también a esto que están diciendo de la relación forma-contenido. No olvidarnos también en esto de con qué jóvenes o con qué estudiantes nos encontramos y también qué cosas ellos ya tienen como herramientas para también poder jugar y utilizar eso a nuestro favor también, ¿no? En nuestras clases. Eliana, creo que es importante. Sobre todo no tener prejuicios, porque en realidad nosotros adoptamos una pisada en el contexto donde decimos que son brutos, que no van a entender, que no tienen, a veces tienen conocimientos anteriores y otras veces no tienen por qué tenerlos. O sea, totalmente. Los inspiradores tenemos que ser nosotros y entender de que están ingresando en una cultura distinta. Entonces, transmitir una forma cultural de pensamiento es muy difícil, pero nos toca a nosotros. Y las mentes jóvenes son muy rápidas, generan transformaciones de formas extraordinarias. Si nosotros sabemos también poner nuestra parte con formación, porque para hacer este tipo de cosas que ustedes están planteando, que me parece muy bien, nosotros tenemos que estar dispuestos a muchas horas de trabajo. Situaciones que en este momento son muy delicadas para docentes que ganan muy poco, ¿verdad? Pero son muchas horas de trabajo, porque crear inspiración, manejar alumnos de distintos medios, incluso en el aula presencial, horas y horas de trabajo fuera del aula. Y bueno, eso tenemos que tenerlo en cuenta también y espero que la facultad lo valore. Totalmente, Euge, eso sin dudas. Y le leo acá también a Gabriela Álvarez, que dice, bueno, que coincide con vos, Euge, y que quiere, y además del qué quiero enseñar, es qué quiero que los alumnos sean capaces de hacer, entiendo, al finalizar, y a partir de allí ver qué herramientas elegimos para que alcancen los resultados. A los fines de continuar, aquí algo anecdótico, por ahí es un artículo muy cortito, nos pasó en una especialización en docencia universitaria que una alumna estaba sentada y cada tanto agarraba el celular y ella me dice, no, pero profe, no, yo estoy atendiendo acá, lo que pasa es que estoy en clase. Y yo le dije, sí, estás en clase, estás conmigo en clase. Y me dice, no, estoy en otra clase. Y la tenía así, como lo ven ustedes en la foto. Entonces, bueno, junto con ella escribimos este pequeño artículo de que no se guarden tu clase en el bolsillo, porque ella la tenía literal en el bolsillo y me causó muchísima impresión, porque yo digo, bueno, ¿y si la profesora te pregunta algo? No, María, tranquila que ella no me pregunta, pero yo la veo a la clase, me dice. Sábado a la mañana, tranquila, cuando ya no tengo que trabajar, yo pongo play, escucho todo, tomo apuntes, hago las actividades, pero en este momento quiero estar acá, no puedo escuchar allá. Bueno, eso desató empezar a pensar cómo hacer de una enseñanza o de una práctica de enseñanza en realidad que invite a querer estar presente en esto de saber que, bueno, a ver Claudia, ¿cómo vamos? O Eugenia, más o menos tu idea coincide con la de Gabriela, que lo escribió en el chat, es decir, cómo generamos esto, que de acuerdo con ustedes requiere mucho más trabajo de previsión y de también de poner el cuerpo en un aula que nos exige muchísimo más. En esa línea, Mariana Mayo, que es la pedagoga que mencionaba Eliana hace un momento, que es profesora de la UBA, excelente colega y muy comprometida con la enseñanza universitaria y la universidad pública, hablaba un poco de cuáles son esos rasgos de la enseñanza poderosa. Y tiene un texto que se llama Enriquecer la enseñanza, cómo enseñar en ambientes que están por ahí saturados de tecnologías. Ella vuelve a algunos rasgos que los explica mucho mejor que lo vamos a hacer nosotras, pero dejamos su video en la placa contigua, pero un poco dice que la enseñanza, y acá chequen, porque mucho de esto ustedes lo hacen, ¿sí? Ustedes lo tienen previsto para la presencialidad, es una hermosa oportunidad para volver a mirarlo, para volver a trabajarlo con los titulares, los adjuntos, y entre todos ver ese qué enseñamos concretamente, una enseñanza que tenga un enfoque teórico actual, que permita pensar el modo de la disciplina,
es una enseñanza poderosa, es aquella que permite mirar en perspectiva, es aquella que está pensada en el tiempo presente, que tiene una estructura, y ahí sí metodológica, que resulta, y acá veo lo que decías vos, Euge, que en esta propuesta metodológica que armamos, o este razonamiento al que le ayudamos a construir al estudiante. Y lo último, que tiene un poco que ver con esto de poner el corazón, de generar propuestas que conmuevan un pensamiento crítico, que conmuevan y que perduren en el tiempo. ¿Sí? Uno los ve en las aulas, en los pasillos de la facultad, cuando a ustedes los van encontrando los alumnos, o cómo los saludan, o cómo los recuerdan, y tiene que ver con eso, con una enseñanza que por ahí trasciende la planificación disciplinaria y didáctica, y tienen que ver con las relaciones de las que hablaba Blavsky cuando comenzamos el día de hoy, ¿no? Entonces, yo la veo a Eugenia, la veo a Maicia, a Daniel, cómo planifican el IECA, y a todos los profesores cuando lo arman, le ponen el cuerpo, le ponen el corazón, y más allá del contenido, que trabajan con una seriedad impresionante, también se preocupan por las individualidades, por la casuística, por cada situación, por cada individuo. Entonces, bueno, estos son algunos rasgos de la enseñanza poderosa que nos parecía que era interesante traer a colación de esta autora, que lo desarrolla en el texto, pero que de alguna manera lo podemos mencionar aquí. Sí, no vamos a ver ahora el video, pero como decía María, sí se los dejamos. Esto es parte de una conferencia que Mariana Mayo dio, ampliando algunos de estos ejes, ¿no? A los que María hacía recién referencia, y que bueno, también se los dejamos disponibles para que ustedes puedan como mirarla y profundizar en algunos de estos puntos que ella nos va trayendo, ¿no? Y ahí en esto nosotros tomamos un punto de Mariana Mayo que dice trabajar o pensar la clase para que no se la guarden en el bolsillo, digamos, ¿no? Como una experiencia que vale la pena vivir, es decir, como un espacio al que yo quiero ir, al que está bueno acceder, porque esto, ¿no? Esto que decía Eugenia, porque nos trae todos esos conocimientos que no tengo, porque me permite resignificar aquellos que sí tengo, porque me permite encontrarme con otros de alguna manera y construir conocimiento, que es lo más importante, y en relación, obviamente, a una carrera universitaria, profundizar el conocimiento de una disciplina que es fundamental, ¿no? Y en esto también tomamos una frase que es de Rebeca Niskovich, que también viene a sumar a esto, ¿no? Pensar la enseñanza con sentido, las propuestas como pedagógicas impactando en el estudiante, que le resulten relevantes, que conecten con sus experiencias, y bueno, y ahí entonces eso le da, dice ella, otro lugar y otro sentido u otro valor a eso que estamos haciendo, a pesar, como traían acá los profes, de todo ese tiempo que tenemos que dedicar para pensar, ¿no? Esas clases, esas intervenciones, esas aulas virtuales, esos recursos, ¿no? Pienso que muchos de ustedes tienen armados, tienen construidos para acompañar esos recorridos de aprendizaje que son como muy valiosos también. Y en este punto, esto como que la idea es que nos dé pie para pensar algunas claves tecnopedagógicas que nosotros queremos y nos interesaría como ir como especificando. Pero antes de meternos en eso, queríamos traerles algunas experiencias de nuestros colegas y nuestras colegas que trabajaron con modalidad híbrida en 2024 y 2025. Ahí les dejamos, si ustedes ven, como un enlace, que cuando uno le hace clic puede entrar a ver unos audios y unos videos, que le hemos pedido amablemente a Vero Toral Francini, que no sé si hoy estaba inscrita, pero no sé si ahora nos acompaña, y a Nazareno López Llano, que estuvieron con comisiones este año, en ¿Están conectados? Este año. No los he visto. No los he visto, Mari, no sé si están. Me parece que no. Bueno, nosotros les pedimos que nos manden ahí un audio, un video, y los dos amablemente los han enviado y se los dejamos disponibles para que los puedan ver, pero tomamos algunas cosas que ellos fueron diciendo en estos audios, que son las que aparecen acá, ¿no? Lo primero que nos interesaba destacar es eso que aparece más abajo, ¿no? Esto de que en los dos casos ellos sintieron que hubo una buena recepción de los estudiantes a la modalidad en los años en los que estuvieron dando clases, ¿no? Como que los vieron muy predispuestos a trabajar, incluso a los estudiantes que estaban del otro lado, conectados virtualmente. Vero comentaba también en el audio que se organizaron, que construyeron un grupo de WhatsApp. Bueno, como que de alguna forma estaba ese interés de los estudiantes por generar esos intercambios, ¿no?
Y después traían algunas cuestiones que tenían que ver con lo que puede hacer el docente previo a la clase, y traían estas dos cosas, ¿no? Que nosotros ponemos ahí en color verde. Conocer el equipamiento técnico disponible, es decir, que el profe de alguna manera, antes de dar la clase o la primer clase híbrida que le toque dar, poder acercarse al aula, poder ver con qué cuenta, incluso el día de la clase llegar unos minutitos antes para organizar esos recursos. Por ahí Vero comenta en el audio que hubo una clase que tuvo algunas dificultades con el tema del internet y porque había llovido, bueno, y cuenta ahí una situación en particular, y bueno, haber llegado esos 5 minutos antes le permitió como prever un poco eso. Y también los dos nos hablan de esta importancia de la planificación, ¿no? De darle un lugar a esta planificación, de los tiempos, de los recursos y de las interacciones, que es esto que decíamos, ¿no? Como que lleva tiempo, pero que es importante. Y a su vez, cuando se piensa esta planificación, tener en claro y visualizadas las diferencias de esta clase híbrida con la clase presencial, ¿no? Para que realmente la planificación se piense con ese norte y no tratemos solo de trasladar lo presencial a lo híbrido, sino que pensemos y diseñemos los recursos de la clase con esa lógica de que sean accesibles para ambos grupos. Y ahí NASA hace una sugerencia que nos pareció interesante con María, que es muchas veces en estas modalidades, él dice, está bueno pensar en recursos que se puedan incorporar en la compu y compartir pantalla para que el estudiante que está en la casa también los pueda ver, aunque sean un PowerPoint, aunque sea algo sencillo, no tiene que ser un Canva ni algo tan guau, pero sí algo que permita que el otro estudiante que no está en clases lo lea principalmente, porque él hacía mucho referencia a algunas dificultades en el uso del pizarrón que él observó en su experiencia, que si uno escribe en el pizarrón y escribe muy chico por la estructura de la cámara, el estudiante no llega a ver lo que está en esa pizarra. Entonces, bueno, ¿cómo hacer para eso que escribí en el pizarrón? Creo que lo traía Javier también acá, Ale, ya te doy la palabra. Dice, bueno, ¿cómo hacer para tratar de que eso, que si decido igual usar el pizarrón, bueno, decirlo también oralmente, retomar eso que escribí en el pizarrón para el estudiante que está conectado? Y una sugerencia que hacía también es esto que aparece ahí al final. Tratar de mantener el plano de la cámara, es decir, que el profe pueda ubicar en ese aula dónde está la cámara y dónde está el micrófono, para poder, digamos, utilizar ese plano, es decir, no dar la espalda. Entonces, bueno, ahí ellos dan algunas sugerencias que están muy buenas para tenerlas en cuenta, porque tienen que ver con esta experiencia situada en la propia facultad, ¿no? Que nos parecía que estaba bueno como para traer. Sí, Ale, perdón. Sí, para lograr la interacción y el vínculo real entre los estudiantes presenciales y remotos, quisiera saber si hay o conocen alguna técnica que permita trabajar en grupos, pero no entre los que están de manera remota y los que están en presencial, porque eso van a sala y está todo resuelto. El tema es trabajo grupal, no, digamos, en la clase, que combine alumnos que están de manera remota con presenciales. Es decir, si hay alguna técnica, algún programa, ¿cómo se puede manejar eso para no generar dos grupos de alumnos? Porque en definitiva... Gracias. Está bueno, en realidad al estar en una clase, no sé, Eli, cómo lo ves vos, pero digo, al estar la clase ya hecha en Meet y que hay buena conectividad en la facultad, en realidad el mismo sistema, yo creo, para no irnos a abrir otras plataformas u otros entornos, el mismo Meet posibilitaría también combinar estudiantes que estén presenciales físicos y presenciales remotos, digamos, y participar en un mismo grupo, por ejemplo. Yo no sé si respondo a tu pregunta, pero digo, se podría y es buena la idea. Creo que un principio fundamental es hacerlos sentir parte. Yo creo que eso nos queda como un eslogan, como una bandera, en términos de que realmente se vayan sintiendo parte de las distintas actividades y, como decís vos, también no sean dos grupos necesariamente diferentes. Si bien están físicamente en lugares distintos, se puedan sentir como parte de una misma propuesta. Sí, abrir salas de Meet, sí,
pero eso logra formar grupos entre los que están de manera remota y no insertas a los que están presencial. Pero los presenciales se pueden sumar dentro del aula, sumarse a la Claro, reunión. sí, tendrían que tener también dispositivos, o sea... Con los celulares y buena conectividad, por ejemplo, si acá hubiese alguien más, es decir, podemos combinarnos vos, quienes estén acá conmigo, y Eli, y hacemos grupo. Es decir, yo creo que lo que sí, y alguien preguntaba acá en el chat, preguntaba esto, van a decir, ¿cómo realmente planificar con el norte de que estemos en una clase híbrida donde todos seamos parte? Bueno, justamente requiere eso, pensar en estos dos grupos que van a existir, quienes están conectados de manera remota y quienes están presenciales, con un norte claro de la clase. ¿Qué quiero que me pase en esta clase hoy? ¿Y cuáles son los distintos momentos? Yo creo que si quienes venimos planificando, trabajamos los momentos y trabajamos las instancias, creo que una de las claves es justamente pensar en los inicios, pensar en un desarrollo con sus submomentos y en cierres que sean también potentes para quienes están con nosotros de manera presencial y quienes están de manera remota. Y en esto, perdón, ahí te doy la palabra a Eli, que creo que querés sumar algo ahí. También pienso, más allá de los grupos, que el que está en clase se puede sumar a la Meet y trabajar con alguien que está del otro lado. También puedo pensar en alguna actividad, por ejemplo, de escritura colaborativa entre los estudiantes, entre los que están en la clase y los que están por fuera. A veces el Google Drive nos permite eso, o dentro del aula virtual la herramienta de Wiki también nos permite lo mismo, que son por ahí herramientas que permiten la construcción colaborativa de producciones que las puedo hacer, digamos, mientras estoy en el Meet también. Entonces construyo algo que después comparto, y eso me exige dialogar con el otro, ¿no? Que está del otro lado. Entonces, en ese punto, o esto que trae Gabriela también, usar un Padlet, es decir, donde puedan cargar alguna cosa y que darles 10 minutos para que puedan mirar las publicaciones de los compañeros y que puedan hacer un comentario, y entonces que después puedan intercambiar sobre esos comentarios. Digo, son opciones, ¿no? Que hay ahí como para ir logrando esto que decíamos, pero que en los dos casos exigen esto que decíamos acá en esta placa o que ponemos acá, anticipar la organización de la clase para que eso tenga un sentido. Perdón, Eli, creo que querías sumar algo ahí. No, ahí, perdón el ruido colectivo de fondo, pero me parece como súper interesante la intervención de Alejandra para pensar esto, ¿no? Alejandra dice, bueno, y si conocen, o podríamos, yo en eso quiero decir como 2 o 3 cositas, que una es esto, digo, Alejandra y todos, ¿no? Justamente uno de los propósitos de este curso es abrir a la invitación de animarse a pensarlo, ¿no? Como si puedes soñarlo, quizás podamos hacerlo. Entonces, de mínima animarnos a pensarlo. Quizás después no sale, lo intentamos y no sale. No sé, Alejandra dice, bueno, me voy a animar, no estoy segura, pero averiguo, le pregunto a las chicas, lo intento, ¿qué? Y quizás, bueno, algo pasa y no sale, y siempre nosotros como pedagogos vamos a recomendar tener un plan B, y no salió esa vez, pero la próxima ya sé qué es lo que tengo que modificar o qué es lo que tengo que leer, digamos, eso por un lado. Por otro lado, y esto ya situado en nuestra facultad, yo también soy con las chicas del equipo de asesoramiento pedagógico comunicacional, estamos 100% a disposición. Ustedes saben nuestro correo, las chicas lo van a pasar al final de la presentación, para esto, digamos, nosotras lo más felices del mundo de recibir correos de profes que nos digan ayuda por una clase, y que nos digan, la verdad es que quiero hacer esta clase y me gustaría que me sugieran qué puedo hacer con, exacto como lo preguntó Alejandra, digamos, quiero hacer esto, ¿cómo puedo hacer? ¿Qué me recomiendan? ¿Qué me pueden pasar? Hagamos un Meet, pásenme enlaces, etcétera. Entonces digo, lo más importante es animarse a pensarlo como hiciste vos, Alejandra, y decir, bueno, y sí, tal cosa, ya eso es un paso re grande, me parece. Gracias, Eli. Sí, tal cual. Sí. Por ahí antes de empezar a los aspectos técnicos, sí, esto que dice Eli es muy cierto. Esto, digamos, de hacia dónde llegar o hasta dónde llegar, al límite muchas veces se lo van a poner ustedes en términos de cuánto puedan pensar en equipo, cuánto podamos proyectar. Sí, recuperar un poco lo que decían estos testimonios de Verónica y de Nazareno, llegar antes a la clase para organizar los recursos y la cuestión técnica, generar intercambios con colegas y acompañarse. Esto que pregunta Alejandra ahora, bueno, yo quiero generar instancias colaborativas grupales. Dame 5 alternativas que yo tengo, las pensemos, las probemos, veamos cómo funciona, y luego después se replique en otro contexto, con otro grupo, vemos si funciona más o menos parecido, y de alguna forma eso nos parecía importante. Lo otro, de individualizar a los y las estudiantes, conocer quiénes están en la pantalla y hacerlos partícipes. A mí me pasó
dicto modalidad híbrida, una especialización, y tengo estudiantes que son algunas de Mendoza, otras estaban en Buenos Aires, bueno, y el coloquio final parecían todos que habían estado sentados al lado todo el cursado. Y estuvieron 1 mes y medio, unos acá presenciales, otros allá, pero bueno, habían estado intercambiando, ellos generaron un grupo de WhatsApp donde se iban también conteniendo, sosteniendo y demás, y ese último día donde tenían que exponer sus producciones, algunos las hacían remotos, otros estaban físicamente, y bueno, y todo fue emotivo y todo fue, es decir, lograr también ese vínculo hace de nosotros que sepamos quiénes están en la pantalla, quién hace 4 o 5 clases que nos está conectando, ¿no? Y es un seguimiento que entiendo que tiene que ver con la cantidad de alumnos que tengamos asignados, con el tiempo y demás, pero que resulta muy importante. Muchos de ustedes ya lo hacen. Muchos de ustedes ya conocen perfectamente quiénes son sus estudiantes, quiénes se están conectando, quién hace mucho que no viene, a quién lo reciben con una sonrisa y con una alegría enorme cuando después de 3, 4 clases sin venir vuelven. Entonces digo, eso se siente, ¿no? Hay una frase que a mí me encanta que dice que por ahí las personas se van a olvidar de lo que hiciste, por ahí se van a olvidar de lo que hiciste, lo que dijiste, pero no se van a olvidar de cómo los hiciste sentir. Y creo que cuando uno se siente parte de algo, también se compromete de otra manera. Y cuando ve que el profesor, la profesora está comprometido, por eso enseñar la modalidad híbrida requiere una planificación y un tiempo, que es mucho y que requiere también reconocimiento, acuerdo con lo que dice Eugenia, ¿sí? Y antes de darle la palabra a Sandra, sumo ahí en esto de la individualidad, que Vero en el audio, ella dice que le sirvió mucho poder hacer como un espacio de presentación en la primera clase y poder saber un poco los nombres también de quienes estaban híbrido, comprometerlos a que los que estaban en la pantalla se presenten, digan algo de sí mismos y después poder aprender esos nombres también le ayudó después a darles un espacio, ¿no? En las clases subsiguientes y bueno, eso nos parecía que estaba bueno también. No es que nos tenemos que aprender sí o sí todos los nombres, pero sí como dar ese espacio de, bueno, te estoy escuchando, sé quién sos o me interesa saber quién sos y de dónde te estás conectando, ¿no? Para dar algún ejemplo, bueno, ella por ahí lo trae en el audio y nos parecía que estaba bueno. Y Sandra. Respecto a lo que dijiste, María, son 2 cosas distintas que dijiste, por eso de decir, a mí no me preocupa la forma de interactuar que ellos tienen entre ellos, porque cuento la experiencia de mi hija estudia medicina en la Católica y nunca en los 5 años se está por recibir y nunca he visto que vinieron a estudiar a mi casa, ellos estudian a través de mí, ¿no? Y se enojan y se prenden la cámara y se sacan el micrófono y todo esto, ya he estudiado 5 años, toda la carrera a través de mí. Eso a mí no me preocupa. Lo que me preocupa, y por eso hice la pregunta, la cuestión de el encendido de la cámara. Por supuesto que para mí como docente de IECA es fundamental por el tema de la asistencia, pero pensemos que a lo mejor lo pueden resolver o esto, se conectan, como esta chica que tenía tu clase en el bolsillo, la clase en el bolsillo, se conectan, dan el presente y ahí queda la clase. A mí en realidad me preocupaba el tema del encendido de la cámara, porque nosotros en IECA, el año que tuvimos la vivencia de la clase virtual, porque en este sentido sí sirve esa experiencia, no había forma que prendieran la cámara. Yo un día me enojé, pues ya no sabía más qué recurso usar, me enojé y apagué la cámara yo. Dije, bueno, yo les voy a hablar sin cámara. Claro, la que terminó que casi me pegue un tiro soy yo hablándome sola. Es decir, fue una experiencia espantosa para mí también. Es decir, pasé por todos los recursos. Y entonces, es probable, y esto lo tiro ya como pregunta, ¿no? Que nos encontremos que ante esta situación, que es un principio, un valor, pero no es una obligación, que los alumnos prendan la cámara, que terminemos trabajando solamente con los alumnos presenciales, a duras penas, porque efectivamente ni ellos tienen compromiso de estudio. Esto también, ya lo decía, no me acuerdo quién lo dijo más adelante, ¿no? Entonces, sigo insistiendo que el éxito para mí de esta aula híbrida está en que el alumno participe a través del encendido de la cámara. Ahí, pensando un poco en eso también, Sandra, creo que es fundamental que la clase
digo desde tu preocupación ahí, si uno tuviese que pensar, no sea solo una clase en donde vos quizás entonces des explicación, sino que haya un momento para la explicación, quizás ya lo estás haciendo e igual no te funcionó, ¿no? Pero digo, que haya espacio para que esos estudiantes que están ahí tengan, sí o sí, digamos, que involucrarse, que participar, que decir algo, que participar en algo, que vos le des la palabra para que digan algo. Digo, no estamos diciendo que las 2 horas, ¿no? Pero sí, en esto del antes, el durante y el después, que haya momentos donde los traigas desde ese lugar, pienso yo, ¿no? Desde la actividad que les tenés para proponer y desde el espacio de la palabra que vos te podés dar, ¿no? Desde nosotros la pregunta que podés hacer. Nosotros en IECA tenemos guía. Bueno, de alguna forma. No, está claro. Yo cuento todas las clases. Todas las clases pregunto cuántos han contestado la guía, porque yo les digo, vamos a trabajar en la guía, en la clase anterior, y vamos a trabajar tal tema para la próxima. Levante la mano, 5. Bueno, ahí digo, en eso, por ahí lo que cuentan los profes ahí que estuvieron con la modalidad, creo que Ernesto quizás va a sumar algo de eso, es que no sintieron esa falta de predisposición de los que estaban virtual, al contrario, lo sintieron como que hacían preguntas, que participaban, obviamente, con las limitaciones a veces de lo que puede pasar, como decís vos, Sandra, que quizás algo no leyeron, pero bueno, digo, en ese punto uno puede traer una de las actividades de esa guía al aula y trabajarlas ahí, digo, hay como distintas cuestiones ahí que uno puede traer para, que quizás, como decimos, ya las están haciendo, ahí los profes lo que nos cuentan un poco de la experiencia del año pasado y del anterior, es que con estas herramientas fueron logrando también esta participación y fueron, digamos, logrando ese compromiso, clase a clase, obviamente, ¿no? Pero han vivenciado esa experiencia. Y por ahí también esto que decía Eugenia antes, ¿no? Pensar que lo pueden hacer, que tienen, que el que va a estar en esta modalidad está porque lo está optando por una necesidad particular, porque tiene alguna dificultad, y también, entonces decir, bueno, estoy ahí, pero estoy ahí queriendo aprender también, entonces traerlos desde este lugar también es como interesante, creo yo, ¿no? Como estrategia. Ernesto, no sé si querías sumar algo en esta línea también, y avanzamos un poquito más, sí. quedan poquitas placas. Perdón. En el año 2024, cuando fue el modelo de hibridez sobre la marcha, que fue lo caótico por el tema de los aumentos del transporte, tuvimos situaciones de estudiantes que vivían a media cuadra de la facultad, que ya estaban en la ciudad de Córdoba y que se cambiaron a la hibridez porque no querían ir a clase, porque no querían estar presentes. Entonces, eso también es un punto. Este año ha pasado que, en general, el grupo que tuvimos a la mañana de virtualidad fue reducido en cantidad, pero los que no participaron con cámara y los que no participaban en la clase fueron los que no aprobaron. Entonces también está ese ida y vuelta. En el 2024 además teníamos un número muy grande de estudiantes en modalidad híbrida, y era imposible manejarlo. Era absolutamente imposible manejarlo, porque además, vuelvo a decir, estaba yo como docente solo con mi computadora, porque la computadora de el aula del tercero Vélez Manicone no funcionaba bien, se conectaba y se desconectaba, yo tuve que dar mi propia notebook, y de esa manera podíamos tener una conexión estable con la cuenta de la universidad. Otro problema, el problema de la conectividad y el problema de la seguridad informática. En 2024 tuve 4 intentos de ingreso a mi computadora. Entonces, es un tema que no es menor. No son solo me conecto, pero tengo que tener seguridad informática, tengo que tener posibilidad de saber quién está del otro lado. Bien. No es lo mismo una S que Juan, que está allí y que es un estudiante de la facultad. Sea un estudiante de 18 años a la mañana o un estudiante de 50 años a las 10 de la noche. Ahí como sugerencia, y esto sí puede ser algo que ustedes también sugieran en las aulas virtuales, es importante que los estudiantes se hagan sus cuentas MIUNC,
es decir, que creen su usuario, porque a veces eso en esto de la seguridad informática ayuda, Ernesto. A veces con los ingresantes es más difícil porque recién están ingresando y hay que enseñarles o hay que socializarles el tema, pero si nosotros como profes creamos los accesos a nuestras clases con nuestras cuentas UNC, los estudiantes pueden ingresar solos así al enlace, como pasó acá con varios profes que ingresaron con sus cuentas UNC y ingresan identificados. Entonces, en ese punto es importante tratar de lograr que se puedan hacer esas cuentas e ingresar a las videollamadas con sus cuentas UNC, cargarles algún tutorial como para que, obviamente no va a ser la primera clase quizás, pero sí en el transcurso de las clases, también pensando en esto de la seguridad, ¿no? No es que nos va a solucionar totalmente, pero al menos sí no nos van a ingresar con cualquier nombre o con nombres que no podemos identificar, sino realmente con el nombre asociado a su perfil estudiante, ¿no? Bueno, gracias Ernesto, gracias Ernesto, ahí Lucía también tiene la mano levantada y queremos decirle que por ahí, por una cuestión de tiempo y que nos quedan algunas cosas que queremos compartirles, sí vamos tomando nota, es la primera vez que dictamos este curso y sí nos sirve muchísimo toda la experiencia que ustedes están teniendo, nos sirve mucho las dudas que tienen y demás para quizás sea la necesidad de armar protocolos o reglamentar algunas cuestiones independientemente de la resolución que va a aprobar esta modalidad. Sí, para nosotros es importante escucharlos, darles este lugar y bueno, y que se sientan también en la tranquilidad de que nosotras, como decía Elisa hace un momento, como equipo estamos a disposición de ustedes, ¿no? En este sentido, para seguir pensando en la modalidad, seguir planificando. Desde Secretaría Académica se coordina todo este proyecto y hay todo un dispositivo pensado para acompañar la implementación de la modalidad con conectividad, con recursos humanos que vayan a apoyar técnicamente en las aulas. Es decir, hay toda una propuesta para escalar tecnológicamente que queremos de alguna manera que, si bien ese punto no deja de generarnos preocupaciones o también hay antecedentes que nos predisponen a estar como más alertos, más atentos y a compartir en este espacio posibles dificultades, pero bueno, queríamos ahora, si les parece, en los minutos que nos quedan, cerrar o sintetizar desde claves más bien pedagógicas o comunicacionales y abrir el juego, que continuemos trabajando con las referencias de cada uno de los titulares de las cátedras y adjuntos para, bueno, por supuesto, preparar de la mejor manera posible las clases híbridas 2026, ¿sí? Hipatía y después la Pipi. Bueno, voy a ser muy breve, María, entiendo las cuestiones de tiempo, simplemente quería compartir una experiencia personal. Entiendo perfectamente y comparto lo que decía Silvia, esto que enfrentamos los docentes de tener que estar permanentemente convocando a los alumnos y sentir la presencialidad de los alumnos en sentido amplio, ¿no? Que nos pasa en la virtualidad y también nos pasa en la presencialidad. En mi caso me tocó dar clases virtuales post pandemia y sentí la necesidad de convocarlos, de que la clase magistral me había quedado corta, no sentía feedback contra los alumnos. Y en esto creo que también es una invitación a compartir, a caminar distinto cuando queremos resultados distintos. Si bien tenía el PowerPoint, el Canva, un Prezi, no lograba dar con ellos. Y en esto que decían del programa organizativo de la clase, se me ocurrió traer a la clase de Derecho Internacional en ese momento al cine. Entonces se planteaba una película que tenía que ver con contenidos teóricos y después se llevaba a la virtualidad. Incluso pasábamos fragmentos y demás. Realmente la participación tenía mayor asistencia, tenía cámaras prendidas, tenía gente que se interesaba, que la había visto, que no. Y fue mágico porque eso después lo pude trasladar a la presencialidad. De hecho, pude colgarlo en el aula virtual y se generó como otra dinámica. Creo que tenemos que animarnos a recorrer caminos distintos, propuestas pedagógicas, metodológicas distintas y ver qué resultado tienen, porque ese resultado también cambia grupo a grupo. Hay grupos que se enganchan mucho con unas cosas, hay otros que no. Entonces, lo comparto porque me parece esto de repensar el rol docente. Sí, y en eso... estaba la otra profe para hablar, después sumamos unas cositas ahí. ¿Profe? ¿Pipi? No estamos escuchando. Sí, mi consulta era si ustedes tienen una idea de cómo los ingresantes 2026 hay un cupo o qué condiciones o requisitos deben
tener para poder ser alumnos que van a estar a distancia, porque, o que no pueden pagar el boleto por alguna cuestión que tengan. Sí. ¿Cómo sabemos nosotros qué cupo hay de alumnos que van a estar como híbridos, que van a participar en la clase pero de manera remota? ¿Hay un cupo? Eso en realidad, está buena tu pregunta, Pipi. Hay que ver en realidad cómo se va a implementar efectivamente en cada una de las 4 comisiones que va a tener cada cátedra. Lo que sí podemos decirles es que las condiciones, los criterios en realidad, tienen que ver con estos que vos mencionas, ¿sí? Con la distancia, con familiar a cargo, con situación de enfermedad, con cuestiones económicas. Bueno, pero a veces también es porque pienso que hay mucha gente que está muy acostumbrada inclusive a tener trabajo remoto. Entonces no les asusta esto de la virtualidad. Y perfectamente pueden elegir por una decisión, decir, bueno, yo quiero hacer la carrera mientras puedo, de esta manera virtual, porque aprendo igual, escucho, me intereso, prendo la cámara, voy como si estuviera realmente en el curso. Entonces, está bien. Eso en realidad... Eso no te lo puedo contestar ahora. Yo entiendo que Secretaría Académica lo va a definir y lo va a compartir oportunamente, ¿sí? Así que eso lo van a saber ustedes y van a también saber qué cantidad de estudiantes, quiénes van a decidir. La idea un poco, y lo preguntaban hace un momento en el chat, de pensar en una hibridez y no en una presencialidad remota como estamos nosotros ahora, es para también dar la posibilidad a quienes quizás, en esto que decía Hipatia hace un momento, se va generando esto de, bueno, quizás yo quiero ir a algunas clases. Nosotros tenemos casos de alumnos que después viajan y pueden estar en algunas clases presentes, o se soluciona la situación y pueden ir finalmente a clase. Pero creo, y estamos convencidas, en la importancia de pensar clases que convoquen, y eso no es universal y eso no es siempre igual. Los Kahoot o lo que tiene que ver con autoevaluaciones o trabajar cuestiones más lúdicas de los cuestionarios, a veces también despiertan esto de decir, bueno, yo quiero prender la cámara, yo quiero opinar, yo quiero contar cómo me fue, bueno, hay que ir buscando alternativas. Si les parece ahora a los fines de avanzar, vamos, Eli, con algunas claves pedagógicas. En esto un poco en la línea de lo que traía Lucía recién, nosotras pensamos esto, ¿no? Poder como construir clases desde otro lugar, es decir, que consideren para su organización estos 3 aspectos que ponemos acá, por un lado lo técnico, por el otro lado lo organizativo y por el otro lado lo pedagógico, más allá del contenido, ¿no? Por eso no es que lo estamos dejando de lado, sino que estamos haciendo foco en algunas cosas que nos interesaba ahora poder compartir con ustedes, porque el contenido sabemos que ustedes lo manejan y saben cuáles son las mejores metodologías asociadas a sus espacios disciplinares para la enseñanza. Pero bueno, en el ejemplo que nos traía recién Lucía estaba esto de incorporar el cine. Bueno, nosotros acá, en relación a lo técnico, decíamos esto, ¿no? Conocer el equipamiento disponible en el aula previamente. Pararse en una zona del aula que permita a los estudiantes, que todos los estudiantes escuchen bien, que todos los estudiantes los puedan ver, entonces poder identificar eso, los profes te van a dar una clase híbrida, tratar de no dar la espalda, utilizar los recursos técnicos disponibles y muchas veces, si yo necesito usar un archivo, poder llevarlo en un pendrive para poder ponerlo en la computadora, es decir, prever algunas de estas cuestiones, ¿no? Recordar también a los estudiantes que están conectados remotamente que apaguen el micrófono, porque a veces no es solamente que pongan la cámara, sino también que apaguen el micrófono para que no haya interferencias en el desarrollo de la clase. Entonces poder como establecer algunos acuerdos pedagógicos de trabajo también con los que están del otro lado, como que lo veíamos importante, que pareciese que tiene que ver con lo técnico, pero que después hace el desarrollo de la clase. Y bueno, lo de la cámara que también nos parece como importante. En relación al organizativo, por ahí pensando en esto que traía Javier, creo que era Javier Schwartzman, no le estoy cambiando el apellido, esto de poder contar con algún estudiante voluntario que nos ayude en la clase, por ahí a leer el chat, digamos nosotros, ¿no? Que pueda estar atento a las preguntas que aparecen en el chat y nos avise, profe, hay preguntas en el chat y nos pueda como ayudar con eso. A veces es darle también a algún estudiante dentro de la clase o a diferentes estudiantes en diferentes clases ese rol, ¿no? De que nos acompañen. Y también comunicarles a los estudiantes de manera previa qué dinámicas les proponemos desarrollar en las clases híbridas, anticipar de alguna manera lo que vamos a necesitar como profes. Vamos a necesitar que estén conectados, vamos a necesitar que participen, vamos a necesitar que cuando proponemos una actividad o traemos una guía, estén.
se comprometan, es decir, hacer foco en eso, ¿no? También para que estos acuerdos pedagógicos nos sirvan para llevar adelante aquella clase que queremos. Y en relación a los recursos, poder diseñar estas clases que consideren estos factores del nuevo escenario, ¿no? Que se centren en la participación de los estudiantes, como decía Luciano, que exploren otras modalidades. Y ahí ella traía este ejemplo del cine. Hace poquito estuvimos observando a un profe que trabajaba con, les hacía hacer a los estudiantes un conjunto los armaba en grupo y cada grupo tenía que armar una publicación para una red social sobre una determinada temática con un caso. Entonces digo, poder explorar algunas otras opciones que por ahí no estamos acostumbrados, también nos ayuda por ahí a convocarlos desde otro lugar, ¿no? Entonces, poder generar también condiciones de aprendizaje para quienes están en el curso de manera remota y de manera presencial, y que en esas condiciones puedan los dos grupos participar, ¿no? Y estar. Y en ese punto, la clase magistral nos va a servir para algunos momentos de la clase, pero quizás no para todos, no para toda la clase, más cuando queremos convocar, ¿no? A los que están del otro lado. Entonces, eso en términos generales. Y después sí, con María pensábamos esto, y con las chicas, qué cosas está bueno pensar en esto de los 3 momentos, ¿no? Antes de la clase, durante la clase y después de la clase. Poder pensar estas 3 instancias va a ser fundamental, ¿no? Entonces, antes de la clase, y ahí, profe, ya después creo que hay 2 manos levantadas, les damos la palabra, poder construir esta planificación que piense los momentos de la clase, en donde combinemos estos momentos de explicación con otros de actividades, planificar los tiempos de la clase, contemplando que muchas veces darle la palabra o habilitar espacios para la actividad implica otros tiempos, y entonces que tendré que ver cómo organizo esas 2 horas de otra manera, diseñar previamente las actividades, elegir de todas estas guías que tenemos aquellas actividades que creemos más potentes para traerlas a la clase y que no las hagan en la casa, sino que las hagamos in situ para darles un sentido, porque es una actividad que explora un tema difícil, porque es una actividad que está bueno que compartamos o que discutamos entre todos. Bueno, ¿no? Estamos ahí como pensando, ¿no? Esta idea del momento, del tiempo y de la actividad de la clase, creemos que está bueno pensarlo previamente en relación a esa planificación, ¿no? Que construyamos. Bueno, ¿querés que siga, Eli? Dale. Durante la clase, bueno, decíamos anticipar la estructura y los momentos. Si trabajamos con presentaciones, prever dejarlas disponibles en el aula virtual para el acceso de los estudiantes remotos, o también, como en este caso, ponerla a disposición a posteriori de la clase. Gracias a vos, Claudia, por conectarte. Bueno, establecer momentos y recursos para que los estudiantes tomen la palabra, tanto los que se encuentran presenciales como remotos, alternando el orden. Utilizar el pizarrón, entendiendo esto de la cámara y la posibilidad de que se lea bien, la legibilidad de lo que escribimos. Utilizar recursos digitales como apoyo a la clase, encuestas, foros, murales. Esto de la escritura colaborativa que decía Eliana hace un momento, ¿no? Quizás haya un momento donde trabajan en grupo y tengan que exponer. Cuando el estudiante tiene que exponer o exponerse, prende la cámara. Aunque sea que tenga que decir una síntesis es impresionante, y eso está comprobado. Cuando tienen que hacer algo, prenden la cámara. Cuando tienen que hacer algo que tenga que ver con el contenido, que los involucre, que implique una toma de posición, y si implica un juego, ni hablar, aunque sea un juego para descubrir cuál es él o decir cuál, es decir, bueno, utilizar estos recursos digitales que puedan participar de manera conjunta estudiantes presenciales como remotos. Tenemos el antes, tenemos el durante, que implica esto que decíamos, la complejidad de trabajar con estos 2 grupos, y después tenemos, una vez finalizada la clase, si nos parece esto, consultar a los estudiantes sobre las vivencias respecto a la clase, así como ustedes están contando cómo la vivieron, qué funcionó, qué los frustró, en qué momento se sintieron bien, que la cosa iba, como dice Patía, y con el cine le pegué. También hablar con los estudiantes. Este profesor que comentaba Eliana, que es Alejandro Vera, de Derecho a los Recursos Naturales y Ambiental, es un profesor de que yo tengo uso de razón, que asumió, que fue designado, evalúa todo, es presencial físico, su propuesta de enseñanza, pero evalúa y tiene los comentarios de los alumnos y los lee y los relee, ve qué caso resonó más, ve qué actividad práctica funcionó mejor, y a partir de todo eso es el cambio para el ciclo lectivo siguiente, ¿no?
intercambiar con colegas, compartan entre ustedes las estrategias que van funcionando, enseñar el derecho internacional público de Hipatia no tiene por ahí que ver con el derecho privado o con el derecho penal de Horacio o con el mismo IECA, ¿sí? Entonces, por ahí no se trata solo de alternar entre espacios, sino de entrelazarlos, lo que les otorga más posibilidades de enseñanza. Así que un poco como para pensar el después de la clase. Y Eli, si querés que vamos con la otra. ¿Querés comentar vos algunas claves comunicacionales? Y después, en relación a lo comunicacional, esta importancia, por ahí nosotros decimos mucho de adaptar el mensaje a ambas audiencias, ¿no? Y en esto de adaptar el mensaje que estamos diciendo es dirigirnos de manera particular a ambas audiencias y poder corroborar esto que decimos, ¿no? La escucha activa, ¿no? Están escuchando, están comprendiendo, muchas veces esto con una pregunta lo podemos corroborar, con una actividad integradora breve lo podemos corroborar. Y también esto que decíamos... Perdón, Eli, vemos que se están retirando, si esperan 5 minutos, ya terminamos. Sí. Tenemos una actividad de cierre que no queremos que se vayan, así que es que nos parece un protocolo. Pero quedan dos plaquitas nomás. Y otra cuestión que ponemos acá, que lo decimos, esto de la comunicación no verbal, aunque a veces en la virtualidad sea difícil darle lugar a eso no verbal, al cuerpo, a la cara, a eso que decía por ahí alguno de ustedes aparece, bueno, también de forma remota darle lugar a ese espacio de la comunicación no verbal. Y en este punto, muchas veces creemos que los estudiantes tienen amplio manejo tecnológico, pero muchas veces los usos que hacen de esa tecnología no necesariamente son los que nosotros queremos. Entonces, poder pensar en ese destinatario de nuestra comunicación, pensando, por ejemplo, en el caso de IECA, que son estudiantes jóvenes sin experiencias previas en la vida académica universitaria, entonces, que quizás usan lo tecnológico para las redes, ¿no? Entonces, y no para una búsqueda de contenido académico, para una lectura académica. Y en esto ponemos también esto de utilizar un lenguaje que sea claro en lo que quiero comunicar, que por ahí sea preciso conceptualmente, pero que a la vez, como son estudiantes que no conocen la terminología de la disciplina, tenga claridad. Por ahí charlábamos con las propias titulares, que algunas decían, bueno, vamos a usar un glosario colaborativo para armar entre todos conceptos importantes del IECA. Bueno, eso por ejemplo, está bueno. Entonces, decir, qué cosas no estamos entendiendo, qué conceptos queremos definir entre todos y darle un lugar también a eso. Estas claves son más de interacción, ¿no? Que creemos que es un punto importante a tener en cuenta, porque muchas veces olvidamos que esa es una dimensión fundamental de la enseñanza, ¿no? El tema de la interacción. Así que no es solo pensar el recurso, no es solo pensar el contenido, sino también cómo ese recurso, ese contenido, entran en interacción con ese otro, ¿no? Así que eso nos parecía como fundamental de traer. Para apoyar, lo último, pero para apoyar por ahí clases expositivas y demás, los mapas mentales, los mapas conceptuales, este glosario que decía Eliana, por ahí son algunos recursos gráficos que podemos también incorporar para dinamizar las clases, para poder generar otras formas de recursos visuales que nos permiten de apoyatura para lo que queremos transmitir. Y ahora sí, me parece que vamos llegando al final. Queremos... Discúlpame, ¿me dejas decir una cosa? Sí, Sandra. Es para, levantó la mano Sandra, sí. Perdón. El tema que nosotros tenemos en IECA, y por eso quiero compartir esto, nosotros tenemos dos limitaciones al uso de todos estos recursos que están hablando como películas y cosas así. Tenemos dos limitaciones. Una bibliografía única y que no podemos elegir y cambiar los docentes. Y segundo, que no realizamos los exámenes. Por lo tanto, nuestro margen de movimiento de estrategias no es tan amplio como en otro tipo de materias o que no tienen estas condiciones. Bibliografía única y que los docentes no hacemos los exámenes. Por eso quiero compartir esto, me parece importante que ustedes, ya sé que lo deben saber, pero para de todos modos tener una respuesta a esto, porque lo que yo escuché no me está sirviendo mucho. ¿Me entienden? Porque yo estaba escuchando todo esto, me parece maravilloso. De hecho, que yo uso el diario para a los chicos incentivarlos. Pero después tengo que terminar dando el libro.
Entiendo, Sandra, y a ver, cada planteo de ustedes para nosotras, como pedagogas, como comunicadoras, tiene muchísimo valor. Estando sobre la hora del curso, me parecería imprudente intentar pensar una respuesta aquí, pero sí te invito, y sí los invito a todos los que continúen como con dudas, con inquietudes, para poder trabajarlo a posteriori, ¿sí? Para nosotros es importante, digo porque hay profesores que son de otras asignaturas, no necesariamente del IECA, y si hay una problemática puntual, nos gustaría, me parece, Eli, trabajarlo puntualmente con vos, con tu equipo, con ustedes directamente, y si a ustedes les parece, a los fines también de ser respetuosos con el tiempo que hemos previsto para hoy, tomamos las preguntas, tomamos los comentarios, pero sí, dentro de lo que se pueda llevar, Sandra, les preparemos un protocolo que se llama Protocolo 321, para pensar en 3 ideas que se llevan, 2 preguntas, que ahí podrían entrar las tuyas, Sandra, 2 preguntas que aún me quedan, y un cambio que a partir de lo que escuchamos, que lo que conversamos, que lo que intercambiamos, y creo que todos nos llevamos preguntas y tareas a partir de hoy, harían a partir de lo que trabajamos hoy. 3 ideas que se llevan. No necesariamente las hemos dicho nosotras, quizás algún colega, quizás Nazareno y Verónica, que compartieron una experiencia bien concreta. 2 preguntas que aún les quedan, no para que las hagan ahora, ni para que las planteemos ahora, sí para que nos escriban después, por supuesto. Y un cambio que ustedes dicen, bueno, fue poquito, pero lo que dijo Hipatia me inspiró un montón. Yo quizás voy a probar eso. Sandra acaba de decir que ella también usa la parte periodística. Bueno, ¿cómo podría yo? Es decir, ¿qué se llevan para hacer? No digo mañana, porque el cuatrimestre, el semestre está cerrando, pero ya vamos pensando y proyectando, planificando las actividades del año 26. Y en este punto igual sí quiero pensar una cosa de lo que trae Sandra. Digo, yo creo que una cosa no es privativa de la otra, porque en este punto digo, los recursos que yo puedo elaborar, incluso pensando si tengo un material único para trabajar y a su vez ese material tiene que orientarse a los parciales, tengo muchas actividades que puedo hacer de cuestión o de trabajo con la cuestión conceptual, que quizás no sea una película, pero sí sea esto que decimos, tomar una pregunta significativa que cuestione la bibliografía, traer la clase y pedir que, no sé, hagan una intervención en algún espacio donde respondan a esa pregunta y después tomar esas intervenciones y ver las dudas que quedan. No sé, digo, hay muchas cosas que yo puedo hacer incluso si deseo trabajar conceptualmente con alguno de estos recursos, que superan la clase magistral y que la complementan a la clase magistral. Entonces, en ese punto, lo que nosotros estamos diciendo es, todo lo que a nosotros nos ayude como apoyatura para darle al estudiante de alguna forma un espacio de participación, incluso si no es desde la producción, desde la pregunta, desde aquello que queda como duda, ¿no? Entonces, por eso entendemos que quizás hay algunos recursos que ustedes no puedan implementar porque los corren mucho, ¿no? De ese trabajo en el poco tiempo que tienen para dar las clases, pero sí creemos que hay mucho que sí pueden hacer para fortalecer eso, ¿no? La profundidad conceptual, el abordaje de los textos, la alfabetización académica, como habilidades que entendemos que por ahí son más complejas en primer año y en los ingresantes. Lo estamos diciendo general, ¿no? Nosotros acá queríamos traer también otras metodologías pensando en todos los que están en el curso, pero sí entendemos que por ese lado pueden ir a algunas de las intervenciones que quizás sí sea posible. Y hay cátedras que, perdón esto, Mari, que ya tienen guías con actividades y en este punto es no quizás rearmar todo eso, sino darle valor a eso en el marco de esta propuesta híbrida, ¿no? Así que eso también me parece como importante. Bueno, gracias, Eli. Si les parece, si querés, Eli, dejar de compartir, hacemos así, nos vemos todos. Muchas gracias, profes. Antes que se vayan, queremos que nos compartan por lo menos alguna idea que se llevan. Antes que deje de compartir, aclaro solamente que les vamos a mandar un mail porque hubo 2 preguntas, para que accedan a los certificados en la página de certificados. Acá les dejamos el acceso al sitio web, pero se los vamos a volver a mandar cuando esté cargada esta presentación en el sitio web, este curso grabado en el sitio web. Y también les vamos a mandar la presentación vía mail. O sea que eso por preguntas que iban apareciendo en el chat para que lo tengan en cuenta. Y ahí dejo de compartir. Excelente, gracias, Eli. Muchas gracias. Bueno, profe, antes que se desconecten, agradecerles a ustedes y realmente un aplauso para quienes están el 26 de noviembre capacitándose.